tal? ¿Cómo están ustedes? Sean todos bienvenidos a una edición más de nuestro Conversa con Contenido en Estudio Podcast AJ. En vivo y en directo para que podamos compartir y conversar con destacadas figuras del ámbito de la provincia de Petorca. Recuerdo cuando niño nos gustaba salir al campo a pillar pajaritos, los famosos jilgueros. Y usábamos la liga, una especie de fruta amarilla, en su momento madura, para producir una especie de goma que poníamos en una varilla y quedaban pegados los jilgueros ahí, en una forma de atraparlos. Bueno, esa semilla proviene o es sacada de la famosa rama o parásito que se deposita o que nace en los árboles, llamada quitral o quintral, le dicen ahora le dicen el quintal, pero en su momento quitral. Y de ahí viene el nombre de la famosa personaje que vamos a conversar, la Quintrala de la Ligua. Una mujer que hay opiniones contrarias, alguna como una persona de ejemplo, excelente, y otros tienen algunos prejuicios respecto de su conducta. Eso es lo que vamos a conversar con nuestros invitados, don Arturo Aranda Romero, don Gonzalo Miquel y nuestro contertulio de siempre, Juan Palma. Pero antes, el saludo a quienes nos acompañan a todos los momentos que conversamos en este conversatorio. Restaurant y helados Ligüen. Restaurant y helados Ligüen, el sabor que acompaña a generaciones desde 1970. Más de 5 décadas creando los mejores helados artesanales de la zona, con ese sabor único que convierte cada visita en un momento especial. En Ligüen hay mucho más para disfrutar: cafés de especialidad, deliciosas carnes, chorrillanas, sándwich, pescados, ensaladas y nuestro tradicional pollo apanado que ya es parte de la historia de la Ligua. Restaurant y helados Ligüen, 56 años llenando de sabor y orgullo a nuestra ciudad. Visítanos en Ortiz de Rosas, 303 La Ligua. Delivery de martes a domingo, llamando al 332 1143. Tómate un relajo, tómate un Ligüen. Ya hemos descrito un poco las características de nuestro personaje histórico. ¿A qué se debe? A que muy pronto ya se van a cumplir los 272 años de la ciudad de La Ligua, y por supuesto que uno de los personajes de la zona es doña Catalina de los Ríos, a quien vamos a conversar. Don Arturo Aranda Romero, ¿cómo está? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola Roberto, ¿qué tal? Mucho gusto, encantado, Gonzalo, Juan. Y por cierto, esta es la primera intervención y espero que tenga éxito este programa, por cierto, y el podcast hoy día es como relevante en muchos aspectos, pero han salido plataformas emergentes y por cierto que todas tienen distinto cariz. Don Gonzalo Miquel, vamos a hablar de un personaje importante, muy vinculado con su vida, en el sector. Usted tiene la suerte, vamos a preguntarle, porque a lo mejor penarán ahí penan, se escuchan ruidos, hay lamentos, dice la gente que se escuchan lamentos en unas palmeras, y usted vive en ese contexto. Así es, Robertito, primero que nada, muchas gracias por tu invitación y un grato saludo para todos aquí quienes estamos en esta sala. Sí, la verdad es que es muy interesante el tema. Pasan cosas que no son normales, digamos. Mira. Sí, ocurren cosas. Doña Quintrala todavía se manifiesta en este mundo. Juanito, de la Quintrala, ¿usted como vecino de La Ligua, desde niño o ya adulto comenzó un poco a saber de ella? No, profesor. Primero que Saludos, nada, bienvenido. voy a saludarlo, por supuesto, a todos, aquí a don Gonzalo, a don Arturo, a DJ Álvaro. No hemos saludado a Álvaro, lo Y mando por usted. supuesto a Javiera, quien siempre nos tiene aquí algo en Piquito la Sauer. mesita. Siempre nos recibe bien Javiera. Un saludo para ella. Sí, profesor, desde niño tengo conocimiento a mí me encantaban mucho las tradiciones de Chile, leía muchos libros, incluso don Arturo hablaba de Vicuña Maquena, tengo varios libros de él con respecto a antiguos, y que tuve libros de la Quintrala también. Mira. Pero coloquémoslo en onda, profesor. ¿Ya? ¿La Quintrala o Quintral? Quintrala. Oye, yo traje unas medicinas. Sí, a ver, ¿Sí? ¿Trajo algo? No, sí. Trajo esto la tiene que venir
con todos los... Y es, Lo vamos mira, a poner aquí. claro, Oye, pero me Mira, parece. Juanito. ¿Sí? Eso es lo que hablábamos. ¿Sí? ¿Ven? Bien, ¿Ven? buena. Claro. Es el famoso quitral o quintral. Que le, Quintral. quitral. Oye, Quintral colocando- le dicen. Ahora, Ahí, sí. para Otros ir dicen el amenizando. quintal, dice también. Sí. Para ir amenizando, Yo tengo harto allá en el campo de- Mira. Acércalo un poquito aquí a la cámara para que lo vea la gente. Muéstralo ahí, ahí, ahí. Ahí. Ahí, no tanto. Ahí, un poquito más lejos. Por ahí sí. Ahí sí. Ya, pues. ¿Ah? Ahí estamos, bien. Yo me acordé, dije yo, Pero qué buena idea, mira. vamos a invocar. Oye, y esto dice que se asemeja al cabello, Sí. a ella, porque es precioso el color y Sí, muy el bonito. Rojizo. y estando con flores. Cobrizo. Tú sabes que el quintral es un parásito de los que se instalan en los árboles Mira, Exacto. y circula por la savia ya. y van saliendo brotes de esto y finalmente el árbol se seca porque esto le chupa la savia, se lo come al final, Bueno. después de varios años, chao. no- Muy bien, don Gonzalo sabe que yo lo saqué de mi árboles porque se comen los olivos. También, En mi parcela, siempre los entonces, olivos. Se fue y tengo que cortar los olivos para que se Y, corte el y- quintal. y tú sabes que tú vas a cortar el brazo donde tienes el moño de quintral, Sí, muy bien. tú vas a podar, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero resulta que el quintral ya está circulando por la savia. Oh. Oh. Entonces te va a brotar En otro lado. en otro lado. Es como Claro, un cáncer. Es como un cáncer, sí. La hay de eucalipto y también de molle. Dice que la de molle es la buena Sí. para Sí, el Sale en todos pegamento. los árboles autóctonos. Sí, claro. todo. En todo. Sí. Oye, Donde no he visto, perdón, Sí. es en el litre. ya. Ah, no, En que el litre. nosotros teníamos litre en el campo ¿Ya? y siempre hemos tenido esto en todos los árboles autóctonos, pero en el litre nunca vi quintral, Mira, fíjate. tiene Sí. su defensa. Sí. Don Arturo, remontémonos al origen. Vamos, como dijo Sigmund Freud, vamos a las causas. Vamos lejos. Origen de la quintrala, época, dónde la ubicamos en la historia de Chile y dónde la ubicamos físicamente. ¿De dónde viene? ¿De qué familia? ¿Chilena? ¿Llegó de España? ¿Llegó a otra ciudad? ¿Dónde nace la familia de la quintrala? Bueno, cuando don Pedro de Valdivia llegó a conquistar Santiago, ¿no es cierto? Él, por supuesto, llegó al estilo europeo con un séquito de oficiales, ¿no es cierto? Y esos oficiales, por supuesto, de acuerdo a las tradiciones bélicas que habían en Europa, tenían que estar dirigidos por 4 próceres, digamos, de mucho abolengo, para custodiar los 4 puntos cardinales. Y curiosamente, el sector poniente del Gran Santiago, que comprendía en esa época el sector del río Mapocho, ¿no es cierto?, Pudahuel, Talagante, El Monte, Melipilla, le correspondió a un alemán, a Mr. Blumenthal. ¿Ya? Y el señor Blumenthal, por supuesto, era celosamente riguroso para hacer las incursiones en distintos sectores del Gran Santiago y del sector poniente, al que aludimos. Oye, qué interesante, porque como estamos hablando hoy por hoy la migración y la llegada de extranjeros, uno siempre se queda con la idea, Arturo, de Valdivia, Almagro, Valdivia, que trajeron a esas personas de las cárceles. Cuando uno dice, es la raza la mala, uno se imagina, ¿cierto?, de la cárcel de España y que llegaron, pero que un alemán venga en medio de la conquista, ya es algo que no lo sabíamos, o al menos no es conocido ampliamente. Bueno, hay que desmitificar el tema a propósito de los 500 años del descubrimiento de América. ¿Ah? Cuando se produjo los 500 años del descubrimiento de América en 1992, nosotros tuvimos un gran evento en que había que buscar un representante que pudiera sostener la tesis indígena y otro representante que pudiera sostener la tesis del conquistador. Ah, mira. Me tocó a mí la tesis del conquistador y a Arturo ¿Quesada? Quesada le tocó la tesis del pueblo indígena, ¿ya? De los naturales de este sector. Lo que no sabía, lamentablemente, nuestro amigo, que en paz descanse, Arturo Quesada, era que justo en esa época apareció un librito, que yo lo tenía, afortunadamente, que se llama Encuentro de dos mundos. Sí.
y que deja claramente establecido que en forma previa a 1492, al descubrimiento de América, que se le ha denominado, oleadas de asiáticos llegaron a nuestras costas de América, ¿ya? Entonces, los españoles no fueron los primeros, digamos, que incursionaron. Tanto así que si tú analizas, por ejemplo, el rostro de los mapuches y analizas el rostro de un asiático, son muy similares. ¿De los chinos especialmente? Claro. No los chinos, sino que los vietnamitas, por ejemplo. Ya. Tú analizas un vietnamita y analizas un mapuche, pie chico, ¿no es cierto? La nariz de una manera especial, para no insultar Claro, a nadie. claro. Pelo chuzo, en fin. No hay ningún mapuche que sea crespo, por ejemplo. Claro. No. ¿Ah? Claro. Que En fin, sea rubio. hay ciertas, claro, exactamente, hay ciertas características que Físicas, son, claro. exactamente. Entonces, ahí quedó demostrado no solamente que era una falacia el hecho de que el descubridor era el primero que asolaba las costas de América, y sino que también quedó demostrado que lo hacía en el nombre de Dios. Más allá de lo que se ha discutido de que traían presidiarios, etcétera, porque en realidad tenían un cierto número de pasajeros, ¿no es cierto?, que prácticamente iban a la muerte, porque en esa época se presumía Claro. que el mundo llegaba hasta un cierto punto y que después había un abismo. Claro, que caía. Entonces, claro, todo, claro, exactamente, no tenían claro si la Tierra era redonda o era, digamos, una especie de rectángulo, en fin, donde llegaba un punto donde se caían todos al precipicio. Pero lo importante, lo relevante, es que esos personajes que llegaron, no todos eran presidiarios, había un porcentaje, por cierto, de presidiarios, qué sé yo, pero todos llegaron en el nombre de Dios. Ahora, ¿por qué se ha especulado tanto este tema de que son unos bandidos mexicanos y los españoles, europeos en general, llegaron aquí pasando espada por el cuello de los indígenas? Eso es mentira. Ellos llegaron en el nombre de Dios, pero más allá de que hayan llegado en el nombre de Dios, ellos llegaron a buscar oro, a buscar riqueza y a buscar títulos honoríficos. ¿Ah? Esa era la clave del asunto. Entonces, ¿y quién esparció esa noticia falsa? Los colonialistas por excelencia, que eran los ingleses y los franceses. Pensemos, Haití. Haití era colonia francesa y eran más abusadores, 100 veces más abusadores que los ingleses, que los españoles, ¿ya? Y gracias, en definitiva, también después a las bulas papales, a la intercétera, ¿no es cierto?, que se dividió en un punto determinado donde a partir de entre Portugal y España, ¿no es cierto?, y gracias a la bula intercétera, Brasil quedó para Portugal y el resto, digamos, hacia abajo, incluyendo Uruguay, Paraguay, ¿no es cierto?, y todos nuestros países, Argentina, Perú, Chile, Bolivia, en fin, quedaron bajo el yugo español. El contexto histórico, geográfico, descubrimiento de América, descubrimiento de Chile, nos cuenta don Arturo Aranda. Vamos al ambiente que se vive ahora. Vamos a pasar de la historia al presente. El presente va a mirar la historia. Don Gonzalo, vivir, dormir ahí en el sector, mitos que en el presente se mantengan, se escuchan ruidos, los perros ladran en un momento sin explicación, o estamos hablando ahí ya de sugestiones. ¿Cómo es el ambiente donde usted vive ahí? Porque tiene, decíamos, la suerte, no sé si la desdicha, de vivir en un lugar ahí mágico, claro, que hay tanto mito. Sí, la verdad es que es muy agradable vivir ahí, muy tranquilo, es muy agradable, muy tranquilo. Fíjate tú que estuvo esta niña Daroch, ¿cómo se llama? La que tuvo un programa en la televisión. La Vanessa, vidente. Claro. Y fue con el canal, digamos, y con todo con todas las cámaras, y me hizo una entrevista en la casa, y ella ve más cosas que ella ve más allá. ¿Ya? Entonces me dijo, estás rodeado de gente, me dijo, pero toda esa gente que ella vio nosotros estábamos rodeados a recibir la cochera, era toda gente de fines de 1800, comienzos del 1900. O sea, le pregunté yo si acaso habría alguien del 1600 por la vestimenta. Claro. No, me dice que no vio personas de esa época más o menos.
Y fue muy divertido, muy simpático, porque ella me dijo, te mandan saludos, me dijo, ellos saben que Mira, tú no los puedes claro. ver. Y Ya. están contentos con ustedes, con tu señora, y que tengan el Mira, espacio, el espacio que bien cuidado. porque tú tienes esto abierto al público. Ella no tenía idea, por supuesto. Sí, efectivamente, lo tengo abierto al público. Entonces, mira, se produjeron cosas que fueron bien especiales. ¿Ah? Y bueno, pero se sienten cosas, se ven cosas raras. Yo me acuerdo que un día en la tarde estábamos cargando un camión con palta. Esto fue en el mes de noviembre, diciembre. Se ponía el sol tarde, ya tipo Claro. 9, ya estaba oscuro, ya estaba el gallo apretando las lengas, apretando la carga, y todas las bodegas cerradas con llave, todo apagado, y con la última luz de la tarde, que yo que el tipo estaba parando las lengas mientras yo hacía la guía de De despacho. claro. Y llega el gallo corriendo blanco, así como del color del mantel. Asustado, asustado. Oye, pero blanco, que si yo, ¿qué me dijo? Pues me quiero ir, ¿qué le pasa? Oiga. No, me dijo, fíjese que estaba amarrando las lenguas y pasó un viejo chico con un ponchito café y un sombrerito negro, guatoncito chiquitito, bajito, me dijo. Y me dijo, buenas noches, me dijo, y pasó. Y me llamó la atención porque era el único que estaba ahí. Yo mismo cargué, porque yo tenía grúa arriba del camión, el mismo cargado, no necesitaba peones, nada. Entonces, no había nada. Buenas tardes, él le contestó, buenas tardes. Y inmediatamente dijo, y qué raro, ¿de dónde salió? Viene de ahí, pero las bodegas están todas cerradas con llave. Entonces salió detrás de él para allá, y él se le perdió detrás de una mata grande de ombú. Se metía a otro terreno, que es de un hermano mío, y salió corriendo para allá a verlo, y no había nadie. Lo buscó por todos lados, y ahí el gallo se dio cuenta que lo que había visto era algo que no correspondía a la realidad. que no correspondía a la realidad. Gonzalo, ¿cómo llega la familia Benque ahí? ¿Cuántas generaciones o qué otras familias? Hubieron muchos dueños de Hubo ahí. ingenio. Claro, ponte tú, antes que llegara mi abuelo, estaba la familia Matei. El abuelo de la Evelyn Matei Mira. era el dueño de Ingenio, de la hacienda Ya. Ingenio, porque Ingenio era una hacienda. Es muy grande, era enorme. Y el ingenio, porque ahí funcionó como ingenio. Bueno, tú sabes que la Quintrala vivió ahí, su lugar preferido, porque era dueña de casi toda la provincia, corrígeme tú, Arturo, era dueña prácticamente casi toda la provincia, y ella vivía ahí justamente porque ahí se produce un microclima fantástico. ¿Ah? El mejor de Chile. El mejor de Sí. claro, Sí, es famoso. mira. Sí. Y tanto es así que por eso que ella cultivaba la caña de azúcar ahí, porque no había en otros lugares donde hacerlo. Te fijas tú, porque es muy tropical la caña de azúcar. En Brasil hay que sé qué, pero aquí en Chile ahí se daba, digamos, muy bien. Y mira lo que son las cosas. En las casas de ingenio actualmente, que no son de la época de la Quintrala, porque esa casa es una Claro. casa colonial inglesa, que se comenzó a construir en 1898, en 1899, y se terminó en 1902, 1903 de construir una casa de 2 pisos enorme, muy bonita, pero nunca se supo a ciencia cierta dónde estuvo la casa original de la Quintrala, porque nunca se encontraron tampoco los cimientos de la casa, no. Lo que sí... Pero sí el sector se sabe que fue Sí, ahí. claro, la hacienda del ingenio lo cultivaba ella. La palmera pero- está, esa palmera que no, hablan la de palmera, hay una palmera que le sacaron el carbono, hicieron el estudio y es del 1700. Entonces se cree que esa palmera puede ser, digamos, de un coco, crianza, quedó digamos, ahí. de la verdadera palmera que tuvo ella, digamos, que a lo mejor con toda seguridad que la tienen que haber sacado, porque creo que ella hacía maldades con la palmera. Entonces se cree que estuvo por ahí cerca la casa de ella, pero nunca se ha encontrado un vestigio, digamos, que diga aquí estuvo la casa. Ahora, de que se han encontrado osamentas humanas, se han encontrado hasta, te cuento, hasta el 1900, mi hermano Rodrigo, que le administraba doña Cristina Benque, que en la primera parte de Ingenio, cuando uno va hacia Cabildo, que se llama el Molino del Ingenio, que era de doña María Cristina, tiene una ladera de cerro que llega hasta mi casa, ¿ya? Que son 2 kilómetros de ladera de cerro. Y en esa ladera se llama cementerio desde aquella época. Ah, ya. ¿ya? Te cuento esto porque cuando mi abuelo compró en 1940 al abuelo de Evelyn Matei, inmediatamente se dio cuenta que con la uva
que hacían y el La vino. uva de Ingenio era famosa, era la Claro. Moscatel. Claro, pero era rica la uva, Muy pero exquisita. el vino no era de buena calidad porque no ya. tenía los grados Brix, la fruta porque no tenía frío invernal la Claro. barra y porque no tenía exceso de calor en verano, digamos, para que la uva tomara el grado Brix. Entonces, mi abuelo, ¿qué es lo que hizo para ayudar a su gente? Le dijo, muy bien, vamos a limpiar estos 2 kilómetros y vamos a hacer De ladera. de ladera y yo les voy a comprar la semilla de arveja y vamos a hacer una siembra de arveja. Y las Ya. arvejas se dan por Roberto con la lluvia de invierno. Sí. Claro. Ey, usted con una cascarita de tierra, poquita cosa, puede ser, y las arvejas se dan Sí. preciosas. Sí. Como han pasado más de 400 años, ¿cierto? De la época de la Quintrala, ahí se sepultaban los indígenas que morían, que les trabajaban a ella, por eso se llama ladera cementerio. Ya. ¿Ya? Bueno, y cuando empezaron los viejos a clavar el arado con los bueyes La arveja. para sembrar las ¿Arveja? arvejas, fueron levantando cuerpos. Con 400 años el suelo se va lavando y los cuerpos van quedando cada vez más arriba, te fijas Claro. tú, ¿no? Van apareciendo. Entonces, toda esa osamenta, que yo siempre he dicho que lástima que podrían haber hecho un pequeño museo y haberlo Claro. guardado ordenaditamente, Justamente. con todas sus pieles y con todas sus cosas, digamos. ¿Ah? Fueron mandados a la huesera, al cementerio de Cabildo. Y bueno, las cosechas fueron fantásticas y siempre estaban saliendo Mira. restos óseos, no solamente de ahí, sino que para el lado del río también salían algunas veces restos óseos, en fin. Mi hermano lo digo que le hizo una plantación de palto a doña María Cristina Benque, que es la hermana menor de mi madre y la hermana menor de don Juan. Tú lo Exactamente. conociste. Tú lo Por conociste supuesto, a ¿no? Tú lo Y- conociste a todos. Exacto, a todo. Y yo fui abogado de doña Senta De Williams, doña Senta, Mira. mi de la abuela de Gonzalo. De Gonzalo. Y además de don Juan Benque. Incluso Claro. tengo una anécdota muy simpática que contar, que se la conté a Gonzalo en su minuto. Pero antes hay que hacer historia. Efectivamente, don Hans Benque le compró al abuelo de la Evelyn Matei, Matei, ya. que era el padre de Fernando Matei. Claro, Ya. claro. Fernando Matei Aubel. Exacto, ¿Ya? claro. Que fue nuestro gran prócer ahí en la Junta de Gobierno también. Bueno, el cuento es que, como me contaba Gonzalo, que Fernando Matei viajaba de Santiago en bicicleta. En bicicleta. No, bro. Claro, Claro. ahí Sí, estamos- cabrito joven, Claro, claro. y estamos Mira. hablando desde tiempos inmemoriales. Entonces, eran verdaderas hazañas. Y además que no estaba la ruta 5 Norte Claro. diseñada todavía. Que ahí también hay otro cuento que decir muchas cosas. Camino de tierra, porque- Roberto. Claro, Sí, porque, sí, me imagino. porque cuando se diseñó la ruta 5 Norte, y nosotros fuimos testigos de aquello, ¿no es cierto? Se proyectó, ya en esa época teníamos unos ingenieros extraordinarios que proyectaron un túnel. Mira. Y no lo quisieron hacer porque la empresa que se abocó al estudio ese dijo, no proyectemos el túnel porque si no nos vamos a quedar sin pega con nuestros trabajadores. Claro, hagamos la cuesta. Y hicieron la cuesta del melón. Mira. Cuando debieron haber hecho ahí y Ah, habríamos, claro, asumido todas las ventajas comparativas Hace y años. habría sido como el túnel de la Calavera sin pagar peaje. Exacto. Claro, mira. claro. Pero aquí lo relevante es que efectivamente la familia de Fernando Matei, los Matei, digamos, le vendieron a don Hans Benque, estuvo doña Senta Williams, en fin, qué sé yo, y posteriormente los hijos de doña Senta, que entre otros Juan Benque, del cual yo también fui abogado, administraron exitosamente esa plantación de palto y una serie de cosas más. Fueron los pioneros Exactamente. en En los Chile. paltos. Claro. Entonces, yo en esa época, digamos, todavía estaba La Razón. Sí, y publicaba claro. un artículo que se llamaba Perspectiva. Y en una de esos artículos se me ocurrió a mí como una manera relevante de fomentar el turismo, Claro. hablar un poco de la Quintrala y proponer que cualquiera de los lugares donde se supone que la Quintrala azotaba a los indígenas, Claro. en fin, etcétera, se pudiera utilizar como una herramienta para fomentar el turismo y además para enclavar una hostería Claro, en el sí, sector. sí, Ya buena idea. que iba a ser un buen negocio Pero para claro. los Benque, iba a ser un buen negocio para todo el mundo y además iba a hacer la ruta de la Quintrala en una conexión entre la municipalidad de La Ligua y la municipalidad de Cabildo. Claro. ¿Ya? Y además eso se proyectaba para toda la provincia de Petorca, porque siempre la idea nuestra ha sido fomentar el turismo a través de las 5 comunas que están en la provincia de Petorca, o sea, con la ruta del pescado en Papudo, con la ruta del dulce aquí en La Ligua, con la ruta de la Quintrala en Cabildo, con la ruta de los mineros en Petorca, y etcétera, etcétera. Bueno, Claro. pero aquí
lo importante de destacar es que yo hice el artículo, digamos, pensando en fomentar el turismo, porque Claro. tenía varios contactos ahí, incluso había un gran escritor que fue el que tú te acordarás, el que escribió aquí, era el marido de la Soledad Marchant, ¿Ya? y que escribió Cristiano Neus. Claro, sí, y Cristiano la Neus, cultura huachaca. que tuvimos, claro, Ah, que claro. tuvimos, Libro, claro. con Sí, Cristiano bueno, Neus sí, tuvimos muy buen feeling. Mira. Y le gustaban, curiosamente, los artículos que yo escribía en La Razón a Cristiano Neus. Ya. Digamos, tuvimos muy buen acercamiento. Pero él se hizo famoso en La Ligua por un artículo que escribió cuando doña Gloria Yagüe era alcaldesa y que hablaba sobre el reloj que estaba en la plaza, que quedó varado en una hora determinada. Mira. Y empezó a sacar una serie de especulaciones, en fin, etcétera, pero fue muy simpático eso, y todos miraban el reloj y decían, este es el artículo que hizo Cristiano Neus. Mira. Pero aquí lo importante es que salió el diario La Razón con ese artículo, con esa propuesta, digamos, que hacía yo, y apenas salió, tenía en mi oficina a don Juan Benque Williams. ¿En buena ¿Pero onda cómo, o reclamando? Pero Me ¿cómo? pone Si como tío. yo soy partero, me decía, yo estoy aquí, allá no puedo, no me vaya a llenar de gente, en fin, por favor, ya. elimine eso. La Quintrala. Oye, Juanito, usted como un poco representando el sentir y la historia de los liguanos, ¿cómo llega a su acervo cultural la Quintrala? ¿En el colegio, a nivel de niño, comentario en la esquina? ¿Cómo llega ese personaje? Ese personaje llegó, profesor, en la esquina del barrio. En una esquina, Sí, conversación nos de esquina. poníamos a conversar con los Ya. amigos del diablo, de que penaba y que no. Mm. Y en eso apareció la Quintrala. Unos 5, 6 años, uno peluzón en las calles. Claro. Y empezamos a contar historias de la Quintrala. Y los niños, a pesar de todo, de estos años, estamos hablando de los años 80, ¿Ya? ya tenían conocimiento de aquello. ¿Y por qué tenían conocimiento? Porque de lo único que se podía hablar, pues, no habían redes sociales ni nada. Entonces, el voz a voz, que es lo más importante dentro Claro. de la cultura, era lo que podía revelar algunas situaciones. Yo voy a contar una historia ¿Ya? que realmente me pasó con esta niña. ¿Ya? Cuéntela, ¿eh? y es hace poco nomás. ¿Ya? Bueno, yo en las redes sociales empecé a seguir la Quintrala y a verla. ¿Hay una página? y ¿Hay- Sí, hay páginas, ¿Sí? hay mucha historia. Hay mucha En historia. las redes sociales. De la hecho, Quintrala. yo sigo a un youtuber, Klaus.7, que Ah, ¿sí? vino Sí. y no pudo entrar Mira. al fondo, claro. Quiso Mira. entrar a la de la capilla, a donde están las palmeras, no pudo Ya. entrar. Él viaja por todo Chile y el mundo. Sí, está, un estuvo en youtuber, televisión sí. ahora. Y hasta hace este poco, último sábado. si Dios quiere, tengo el sueño de invitarlo a este programa, a ver caso logramos el objetivo. Mira qué Pero bien. bueno, en realidad cuando yo trabajé en la MUNI, profesor, siempre, bueno, yo tengo un Nissan rojo, Ya. que todos lo conocen. Sí. ¿Ya? Y ahí el estacionamiento, y yo de toda una vida cachuriento, antigüedades, me gustaban todo ese tipo de cosas. Viajaba por las ferias, también compraba libros y muchas cosas. Y en una de esas me encontré un póster o una cosa que tenía que ver con la Quintrala. Ya. Y salía su historia, 1800, y cómo era y qué hacía. Y yo la agarré y le eché al auto, profesor. Ya. Como yo estoy creando un mini museo en mi casa, con harta antigüedad, yo dije, qué mejor que me lo llevo para mi museo. Y lo eché al capó del auto atrás, el maletero, y con él anduve fácilmente como un mes arriba de él. Ya. Para arriba y para abajo con el cuadro de la Quintrala. ¿Ya? Esto me pasó hace muy poco. Ya. ¿Ya? Entonces un día le digo yo a mi señora, ¿sabes, Beatriz? Tengo un cuadro que lo voy a colocar en el mini museo de la antigüedad. Y me dice, ¿y qué cuadro tenés, Juan Luis? Tengo un cuadro de la Quintrala. Ya. No, me dijo, tienes que llevártelo. No, yo no me lo voy a llevar porque yo lo traje para Claro. colocarlo ahí. Ya. Fue una pincelada de conversación nomás esto, profesor. Yo estaba trabajando en la MUNI en esos tiempos. Y resulta que mi hija, la mayor, yo dormía en otra casa y ellos en la casa principal empezaron a escuchar que caían piedras al techo. Y esto yo le di así bajo perfil, pero después lo volvió a comentar. Todo 3 veces. Y ya lo que desató fue que mi hijo mayor, Patricio,
amaneció con rajuñazo en la espalda. Y ahí Ah, se dejó de ver que salió mi señor y Bueno. toda la familia, nos juntamos, que qué le había pasado. Entonces, los rajuñazos de verdad, profesor, yo creo en muchas cosas, pero nunca pensé que podría pasar. No lo voy a atribuir a este cuadro, pero algo. pero algo algo- tenía que ver. Algo pasó. Mira. Claro, ¿qué tuve que hacer? Me dijeron, tome el cuadro y Y- déjelo donde mismo. Así ya. que yo, don Arturo, don Gonzalo, y quien escucha todo, tuve que tomar el cuadro y dejarlo donde Lo mismo había lo había Pasan- encontrado. Pasan cosas especiales. Mira. Sí, Fíjate sí. porque Así yo cuento esta anécdota porque me pasó hace muy poco. Que no se En nos mi pase. casa- Tenemos, con el permiso de los invitados y de Juanito, lo que no se nos puede pasar es la recomendación que tenemos cada día que estamos con ustedes y que nos permite entrar con ustedes. La recomendación de helados Ligüen. Excelente restaurante, carnes, pescado, pollo, la especialidad, el pollo apanado en el Ligüen. Por supuesto que hay que disfrutarlo Ah. en cada momento. Acá tenemos justamente, nos traen para disfrutar del Ligüen un exquisito helado. Uy, que estamos regalando hoy día. Se Directamente pasó- ¿Sí? traídos con nuevos sabores de restaurante Helados Oye, Ligüen. esto una sorpresa. Mire, Oh, No, ok. Alvarito, mira, Álvaro la no- Quintrala no- hace cosas buenas. Sí, veo, O sea, el no Quintrala- todo es malo. No, pero ¿qué La Quintrala no. Javiera Muy Javiera bien, nos atiende. muy bien. Pero que nos sorprende. Sí. Vamos a ir a la pausa para especialmente saludar al restaurante Helado Ligüen, que también, como la Quintrala, es parte de la tradición liguana. Restaurant y helados Ligüen, el sabor que acompaña a generaciones desde 1970. Más de 5 décadas creando los mejores helados artesanales de la zona, con ese sabor único que convierte cada visita en un momento especial. En Ligüen hay mucho más para disfrutar: cafés de especialidad, deliciosas carnes, chorrillanas, sándwich, pescados, ensaladas y nuestro tradicional pollo apanado que ya es parte de la historia de la Ligua. Restaurant y helados Ligüen, 56 años llenando de sabor y orgullo a nuestra ciudad. Visítanos en Ortiz de Rosas, 303 La Ligua. Delivery de martes a domingo, llamando al 332 1143. Tómate un relajo, tómate un Ligüen. Estamos de vuelta con susto. ¿Qué nos puede pasar? También con este apetito, este deseo de saber este personaje misterioso, hasta dónde es realidad, hasta dónde es mito. Y vamos también a asociarlo con el presente, con las mujeres de la zona y la Quintrala. Profesor, quiero dejar... ¿En claro que? Sí, en claro que este 29, si no ¿Ya? me equivoco, mañana es 29, no, 30. Y, Ya. Mañana 30 y 31 es Día del Patrimonio. Ah. Y en el Museo de la Ligua existe un lugar especialmente para la Quintrala. Qué bueno. ¿no lo ¿Y está sabía? dibujada ahí? Está dibujada, está ambientada. aquí nos estamos Así imaginando que cómo sería. Sí, Ahí para vamos a que ver vayan a visitarlo. algo hecho en... Es muy importante. a propósito de cosas raras. Sí, o- no, fíjate que a lo que decía Juanito recién, bueno, a mí en la casa me pasan cosas así. Ponte tú, yo despierto en la noche que me tiran libros al suelo. Entonces me dejan el típico golpe que pegan cuando tú dejas caer un libro. ¡Pah! Y bueno, no me levanto, que soy que me quedo acostado, de repente, pum, cae otro. Y ya cuando se le cae el tercero, me levanto. A ver, no hay nada. Están todos los libros en su lugar. No ha ocurrido exactamente nada. O sea, ¿qué pasa? No tengo idea. Un día, ponte tú, va una señora a planchar a mi casa. Y salgo yo a hablar con ella y ella me dice: oh, don Gonzalo, entró una persona a la casa. Pero yo acabo de salir por la misma puerta, ¿cómo va a entrar por ahí? Claro. Si yo lo habría visto con el rabo del ojo, por último. Si uno siempre tiene una Claro, una visión visión. amplia. Entonces, no, me dijo, acá entra una persona, me dijo, y dejó la sábana a la señora ahí, y salió entonces, y estamos en eso, cuando se siente que se cierra una puerta dentro de la casa. Estaba toda la casa cerrada, la única puerta que estaba abierta era la puerta por donde salí yo para el patio de atrás, digamos. Claro. Y la puerta que se cerró fue una puerta de un baño. Y yo le conozco el sonido de la puerta. Y dije, efectivamente hay alguien, pero qué cosa más rara. Si tiene que haber pasado por el lado mío. Por Ya supuesto. no me he alcanzado a andar 2 metros de la puerta y la persona entró. Entonces no lo vi. Y no había nadie. La puerta estaba cerrada. La volví a abrir, la volví a cerrar. ¿Qué sé yo aquí? No había nadie. El mismo sonido, me dijo ella, de la puerta.
O sea, pasan, Arturo, cosas así Claro. La Quintrala. no me Bueno, cae. Sí. Claro. Cuando se hizo la teleserie, la Raquel Argandoña Ah, dice sí, en un programa sí. de televisión No me acuerdo. que estaban haciendo el ensayo en un estudio chiquito, Sí. ¿no es cierto? En donde están todos los enchufes dentro de la sala, no hay ningún enchufe afuera, no hay ningún gallo que afuera le pueda apagar la luz, nada, todo dentro de la sala. Y dice ella que estaba hablando que cuando estaban haciendo un ensayo, Claro. cuando de repente empezó la luz a parpadear, de repente se cortó la luz y se volvió a dar al tiro sola. Y todos los camarógrafos que se quedaron, se miraron las caras y dijeron, Claro. qué cosa más rara. Entonces ella se conectó con la Quintrala y se dio cuenta que Sí. estaba presente. Sí. Dice que ella sintió la presencia de ella y le dijo que no se preocupara, que lo que iban a hablar de ella no era nada malo y que pusiera atención y que iban a Pero hablar. excelente, imagínese. Justamente. Oiga, y me da que oiga, cuenta la Raquel Argandoña, esto lo contó en la televisión. Sí. Dice ella que a partir de ahí no hubo ni un problema más con la luz, no se cortó más, no volvió a parpadear, nada. O sea, Mira, igual que nosotros, pues estábamos hablando de la Quintrala y nos llegó un exquisito helado Ligüen para compartir. Arturo, hablemos un poco de las encomiendas. ¿Cuánto? Porque eso es lo que se habla, que era como una latifundista, una dueña de un tremendo estancias y que ahí trabajaba con sus obreros, con sus campesinos. ¿Cómo nos situamos ahí? ¿Ella cómo recibe esta administración de amplios terrenos agrícolas en nuestra zona? Sí, ella precisamente era encomendera, Ya. por lo tanto los encomenderos tenían a su cargo un séquito de indígenas y por supuesto también de esclavos negros que importaban desde Brasil o desde África, de distintos lugares. Incluso en algún minuto el gobierno central, digamos, la administración central temió de que los esclavos se tomaran el poder, Ah, claro. porque eran superiores en número a los habitantes del Gran Santiago, por ejemplo. Y aquí viene un hecho relevante y que yo creo que tiene que practicar Gonzalo, a pesar de que yo sé que es un buen cristiano, y es fomentar la oración en estos lugares donde se presume que penan las ánimas, como se dice, ¿no? Y fomentar la oración, y aquí tenemos un símbolo. ¿Ah? Hoy es, ¿no es cierto?, un día especial, ¿no es cierto?, en que recordamos al Sagrado Corazón de Jesús, y a través de este símbolo, que es una vela, ¿no es cierto?, sencilla, que dura 1 hora, aproximadamente 2 horas, se está pidiendo por el eterno descanso de todas las y cada una de las benditas almas del purgatorio. Y aquí recordamos un hecho histórico de la mayor importancia que ocurrió el 13 de mayo de 1647. 1600. 1647, que fue el gran terremoto de Santiago y que según algunos exégetas duró 3 credos bien rezados. a flauta, tiene mira. que ser grande. Sí. Claro, incluso es así. Yo he ido a la procesión que se hace con el Señor de la Agonía o Cristo de Mayo, que se hace todos los 13 de mayo y que justamente el próximo año se cumplen 480 años desde el gran terremoto del 13 de mayo de 1647. Y eso ocurrió en horas de la noche, entre las 10 y las 11 de la noche. Y uno pensaría, diría, el 80% de las casas del Gran Santiago se destruyeron. Totalmente. Las iglesias, los principales centros de salud, espirituales, en fin, todos y los principales lugares donde habitaban los próceres del Gran Santiago. Y ahí, digamos, se produjo una situación que diezmó a los esclavos. ¿Por qué? Porque posterior a ese terremoto vino un invierno muy crudo, con lluvias intensas, con nevazón, en fin, qué sé yo, y no tenían dónde refugiarse la mayoría de esos esclavos que estaban acostumbrados a un clima cálido, qué sé yo, y se murió un porcentaje muy relevante de ellos. Pero aquí viene lo importante, porque cuando vino el terremoto, que entre paréntesis uno pensaría que fue en el Gran Santiago solamente, y hemos descubierto por los análisis históricos que hay, que en Arica hubo tsunami. Ah, ya. A raíz de ese terremoto. No es una cosa nueva el Claro. tsunami. Claro. Y ahora, Santiago es una claro, América. y ahora en el 27F, que nosotros conocimos el 2010, Un también tsunami. en el norte y en el sur
hubo Claro. intensidades superiores a los otros. Bueno, veamos Concepción nomás, pues. Ah. Si ahí fue el epicentro. Claro. Y Santiago, y aquí en la Ligua también, casi 8, Claro. en Santiago 8 y fracción, en fin. Bueno, pero aquí lo relevante es lo siguiente, que después del terremoto, al descubrir todos los sectores, por lo menos espirituales, las iglesias, la única imagen que sobrevivió fue este Señor de la Agonía o Cristo de Mayo, y que es la primera escultura tallada en madera en América Latina Mira. Sí. que sobrevivió. O sea, el Señor de la Agonía o Cristo de Mayo es la primera escultura tallada en madera que sobrevive. O sea, nosotros tenemos el honor Claro. de contar con este Señor de la Agonía. Bueno, y ahí, ¿y ese señor, quién lo mandó a construir o cómo llegó ahí? Bueno, el autor es un fraile que se llamaba Fray Pedro de Figueroa, que curiosamente casó a la Quintrala, Ah, ya. y adicionalmente, según dicen las malas lenguas, la Quintrala se enamoró profundamente de este fraile y lo invitó a hacer cuestiones pecaminosas. Claro. A portarse mal. Ay, ay. Mientras lo casaba. Lo invitó a portarse mal y, Claro. y resulta que el fraile le dijo, señora Catalina, mi religión me lo prohíbe. Y ella, como era tan insistente, Claro, y Mandona. claro, entonces del amor se transformó, llegó al odio. po. Claro. ¿Y cuándo pasa la corona? Con el terremoto. Con el terremoto. Ahí fue. Claro. Ahí pasa la cosa. Es el único que sobrevive y todas las restantes imágenes que habían religiosas desaparecieron. Oye, Porque casi don- todas eran don- de yeso en esa. A lo mejor no Don tiene, nada, Arturo, no tiene nada que ver, ¿profesor? pero es que cortito para los Ya. niños de mayo. A lo mejor hay una pregunta que no tiene respuesta, pero ¿por qué aquí en el Granadillo, en la Quebrada del Pobre, la Cruz de Mayo tendrá que ver con ese hecho religioso de mayo? ¿O son cosas aparte de la Iglesia Universal, la Cruz de Mayo? Claro, es decir, todo está encadenado aquí. Ya. Hay- Puede hay- venir de ahí, ¿ah? Claro, y hay muchas otras historias que por razones de tiempo no vamos a comentar. Claro. Claro. No sé, don Gonzalo, don Arturo podrían responderme esto. ¿Es mito o realidad no sacar al Cristo de Mayo a pasear? Dicen que si no lo saca, va a venir un desastre, una catástrofe para nuestro país. Sí, ha ocurrido. ¿Eso es verdad? Sí, Ha es verdad, ocurrido. ha ocurrido. Pero yo quiero saber si cuando estábamos en pandemia, ¿lo sacaron o no lo sacaron? No lo sacaron y Ah. no se produjo terremoto, pero hemos tenido hartos movimientos ahora. ¿Ah? Pero no te olvides tú que ¿Ah? el terremoto del 85, que fue aquí en San Antonio, Sí. ese año no sacaron al Cristo Mayo. Ah, Por eso te digo que Y se vino, cumplió. y vino el terremoto, entonces. o sea, podríamos decir que es realidad. Se más que mito. cumplió, Se se cumplió. cumplió la profecía, Sí, claro. pero relativamente, porque durante la pandemia no sucedió eso y no se hizo la procesión habitual. Claro. Pero aquí vienen cosas interesantes. ¿Por qué? Porque resulta que la Quintrala, digamos, enamorada tal vez de Fray Pedro de Sí, Figueroa, ¿no bien. es cierto?, le pidió que le hiciera una imagen del Señor. Y él hizo la primera escultura que tenemos el honor de ser pioneros aquí en América Latina, escultura tallada en madera. Y ese, no sé si ustedes la han visto, me imagino Sí, la imagen. sí. Sí, sí. El Señor da la impresión de que tiene el ceño fruncido. Justamente. O sea que el ceño muy severo, Sí. pero no es porque esté enojado o alguna cosa así, sino que es por el dolor Claro. de la crucifixión. Claro. ¿Alguna vez se ha quemado su iglesia? La ¿Se ha San Fra- incendiado ¿Esa esa es la de iglesia? San Francisco, esa no? No, ¿Es esta es de los agustinos. ¿De los agustinos? ya. ¿Sí? No, Nunca, de esos años. Claro, exactamente, no. Aquí el gran desastre ocurrió con la iglesia de la compañía, donde fallecieron, Eso sí. pero Claro. casi todas las mujeres Todas que las que estaban estaban ahí, en la iglesia de la claro, casi adoración. todos, y Sí. no tenían la salida. A propósito de eso, que la iglesia de la Ligua fue fundada en 1633 y posteriormente sabemos ya todos los terremotos que ha soportado, Claro. en fin, etcétera. Y nosotros formamos parte del Comité Pro Reconstrucción. En esa época éramos estudiantes universitarios y armamos un Comité Pro Reconstrucción en Santiago. Ya. Y obviamente hicimos un desfile de moda en el Hotel Carrera en esa época, una serie de Claro. otras, y ayudamos mucho. Entonces, habían dos tesis. Una era la que le apoyamos nosotros, que era la del director de obra de la época, que era Eduardo Porte, o sea, perdón, Enrique Porte. Enrique Porte Porte. Fernández. Estoy confundiendo con su hermano, que también es un hombre muy Sí. capo, profesor de la Escuela de Agronomía y el mejor, digamos, consultor que había en América Latina en esa época. Ya. Bueno,
Enrique Porte Fernández, que era también profesor universitario de la Universidad de Chile, de la Escuela de Arquitectura, sostuvo una tesis que nosotros compartimos porque era muy relevante. La iglesia de la Ligua era un edificio verdaderamente histórico y que probablemente iba a ser patrimonio de la nación a todo evento. Pero tenía ciertas características que lo debilitaron y cuya estructura quedó muy dañada, no con el terremoto del 28 de marzo del 65, sino que con el terremoto del 8 de julio de 1971. Entonces, se produjo un informe que lo hicieron los ingenieros civiles, expertos en suelo y todo lo demás, que llegó a la conclusión de que había que reconstruir la iglesia. Entonces, él armó un plan, digamos, con visión de futuro, que es el actual templo que tenemos nosotros, que si ustedes se dan cuenta tiene mucho simbolismo. Sí. Desde luego tiene 12 pilares, ¿no es cierto? Sí, muy bien. Si ustedes los cuentan, Sí. que representan a las 12 tribus de Israel. Y ustedes ingresan y donde está el Santísimo hay una especie de media luna blanca, Sí, ¿no es cierto? muy bien. Esa es una hostia emergente. Mira. Entonces, hay mucho simbolismo, con respecto a- hay mucho simbolismo que lleva a lo espiritual, en fin, y que sé yo, que si uno se lo explica a la gente, probablemente van a entender muchas cosas, Sí. pero da la sensación de que algunos lo estiman como muy fría, en fin, Claro. pero resulta que fue diseñada para duplicar o triplicar la cantidad de personas que podían También. permanecer allí y para que tuviera salidas automáticas en caso de un terremoto. Claro. Sí, Porque claro. si ustedes ven Sí. las salidas que tiene y los accesos que Sí. tiene la iglesia hoy día, es extraordinario. Justamente. Oye, Sí. Arturo, con respecto al Cristo, a la imagen del Cristo de Mayo, yo tenía entendido y lo leí en una parte que lo tenía la Quintrala en su casa, el Cristo de Mayo, y le cargaba la mirada que le Sí. tenía porque ella se sentía Ah, ya. observada, digamos, A eso iba a llegar. Claro. Lo que pasa es que y lo enamo- botó a la basura, lo tiró afuera, a un canasto, no. Enamorada tal vez de Fray Pedro de Figueroa y ordenó la confección de esta escultura tallada en madera, y la primera en América Latina, lo mantuvo en su casa de la Hacienda del Ingenio, porque en esa época no era Fondo del Ingenio, era Hacienda del Ingenio. Hacienda del Ingenio, claro. Recordemos que la Quintrala heredó todo el Valle de Longotoma. Todo. Claro. Sí. Heredó adicionalmente todas las propiedades que habían aquí en La Ligua. Y heredó la Hacienda del Ingenio, que prácticamente era un terreno muy extenso. O sea, Y- oye, perdón, y todo el valle de Cabildo Sí. al interior. todo. Todavía no he llegado a eso. Ya. Compró, Vamos recién comprando. claro, ella compró de su peculio personal, Ya. compró la Hacienda Pedegua. Perfecto. Mira. Compró Pedegua. Y además incursionó en Argentina. En Luján de Cuyo y en Mendoza compró propiedades. Bueno, y hizo viña. ella administraba. O tenía alguien. Ella da la voz cantante, por supuesto, ella le mandaba. tenía empleados, ¿Y tenía... por qué suena tanto la Quintrala? Y el esposo, si fue casada, no figuraba, un segundo plano, era más de poca Se le acción. murió. O se murió Claro, joven, no, lo que pasa es que enviudó luego. claro, ella enviudó, pero ella no quería a su marido en el fondo, Ah, según lo que dicen ya, los ya. exégetas. Ya. No lo quería, lo respetaba, eran amigos, ¿cierto? Pero ahí nomás. Pero él participaba de acuerdo a lo que dice Vicuña Maquena, por ejemplo, que él aceptaba todas sus iniquidades Ya. y todas sus malas acciones, la apoyaba, digamos, de alguna manera a ese marido, a sabiendas de que se presumía, según Vicuña Maquena y según otros autores, de que había envenenado a su padre con un pollo, ¿no es cierto? Claro. De que había asesinado a un amante que tenía, que había atentado en contra de un gobernador del Reino de Chile, en fin, qué sé yo. Pero en esa época, curiosamente, los encomenderos tenían un séquito de indios y de esclavos en su sector, en su Ya. jurisdicción. Y la Quintrala, por cierto, los tenía aquí Claro. en la zona. Ella se quedó con esa imagen del señor de la agonía y la tuvo en su casa, aquí en el Fondo del Ingenio, Hacienda en esa época, ¿no es cierto? Y en un ataque de bravura, como le llaman los sabios, tomó la imagen y se la llevó al superior de los agustinos. Ya. Y le dijo, padre, le devuelvo esta imagen, Justamente. No me gusta. que me la hizo Fray Pedro de Figueroa, se la devuelvo y se la regalo.
Pero doña Catalina le dijo, sí, una imagen muy bonita, en fin, Ya. excelente. No me diga nada, qué sé yo. Pero explíqueme por qué, doña Catalina, usted quiere, ¿sabe? Hagamos la cortita en el fondo. Claro. Hagamos la cortita, ¿sabe qué más? No me gusta que en mi casa me miren feo. Claro. Mira. así Oye, fue. Eso era. Claro, Gonzalo, eso era. precisamente por el ceño fruncido que aparenta el señor de la Agonía y que no sea interpretado, sino que si uno lo mira con detención es por el dolor de la crucifixión. Gonzalo, asociándolo con los tiempos que vivimos, puede ser una precursora de este feminismo, tal vez no ideología, pero había en ella esa fuerza de la mujer chilena de administrar, de poder liderar un grupo importante de personas. Era una mujer ya empoderada. Absolutamente. Yo creo que era una mujer para el siglo XX, siglo XXI. Mira. Imagínate tú, en esos años el machismo era feroz. Si hoy día todavía Seguro. que hay machismo, en aquella época, ¿cómo sería? sería? Claro. Imagínate tú. Y esta mujer, nadie le vendía el cuento. O sea, ella sabía lo que tenía que hacer y nadie le daba órdenes. ¿No tuvo hijo ella? Tuvo un hijo que se Un hijo. llamaba Gonzalo y se le murió a los 10 años. Y dicen que ahí ella empezó a tener Una actitud ya más actitud, empezó a hacer espiritismo, brujería, ¿sí? y se empezó a ir para el lado del diablo, empezó a tomar un camino que fue más diabólico, más maligno. Y yo creo que en el fondo tiene que haber tenido una depresión caballa. Y se rayó, yo creo que en el fondo Podría eso fue haber sido, lo que le pudo haber sido. Oye, lo otro que te quería decir antes ¿sí? que se nos vaya el tiempo, la gruta de la Santa Cruz que hay hoy día en Ingenio se ha caído varias veces. Ese que pero está primera en la es curva de del camino ahí, sí, en en la orilla toda del la camino. curva, sí. Ya. Esa gruta, la primera que hubo es de la época de Alquintrala, del 1600, ¿ya? Se ha caído muchas veces, pero lo lindo de este cuento es que se ha vuelto a parar donde mismo, no se ha aumentado el tamaño del diámetro. radier, nada así. Igual. Ahí mismo se vuelve a levantar la otra, que sé yo qué, y no se ha movido ni un centímetro para allá, para ningún lado. Ahí mismo, el mismo tamaño, se vuelve a levantar la construcción de nuevo. Y eso se mantiene hasta el día de hoy. Don Bueno, Gonzalo, y- un Juanito. poquito, don Arturo. Don Gonzalo, uno pensando de tantas cosas y misticismo y situaciones que a uno le pasan, ¿qué pasará si a usted le aparece la Quintrala? ¿Qué haría? Puta, la pesco y le doy un beso. Aunque me mate, oiga. Dicen que la burra bonita. Debe ser buena moza. No me la quitan ni llorando. Debió ser buena No, moza. Sería buena moza, ¿no? Sería buena moza. Muy buena Dicen moza. que- ¿Cómo se la imagina? historia dicen que era muy bonita. Con la rayera Algandoña, yo. Alta, pelo largo, Yo creo por que el tiene que- quitral. yo creo que el trabajo que hizo la Raquel Argandoña, el personaje de la Argandoña, yo Sí. creo que está Muy muy bien bien. elegido. Sí. ¿Ah? Ya. Así como la describen a ella y uno ve a la Raquel Argandoña, yo creo que pudo haber sido. Pelito largo me lo imagino yo por el quitral. Pero pasando a algo más serio, don Gonzalo, hoy día tenemos un montón de grupos de fanatismo en todo orden de cosas. Pero personalmente quisiera preguntarle, no seriamente, sino que lo dijera, sí, ¿sabéis, Juanito, si esto fue verdad, esto no ha sido verdad? ¿Alguna vez ha ido un grupo de alguna secta a querer ir a hacer algo a su casa? No, nunca. ¿Nunca se lo han Nunca. pedido? No, nunca. ¿Y nunca ha visto nada raro No, nada. en ese nada, sentido? nada. No, nada. Porque el espiritismo, para llamarlo No, a ella, a mi casa el espiritismo no entra. No, Ya. ahí sí que No. esas horas malignas, no, Ya. no. Yo soy católico apostólico romano. Ahí, no, Por eso no es muy comulgo. importante esta pregunta, porque No comulgo, hoy día hay no. muchos fanáticos. Sí, no, Sí, claro. Usted va, Creo que una vez hablaron con mi señora y mi señora le dijo al tiro que no. No. Ya, No. como para, para Sí, invocarla. claro, querían hacer alguna cuestión. Chao, no. Sí, a propósito de la cruz que se ubica al lado del camino, te contaré que le correspondió ubicarla, digamos, con varios otros próceres ahí, al nuestro gran amigo Jorge Rubio Quintero. Sí. Era director de la Dirección de Obras Municipales De Cabildo. en Cabildo, Claro. en esa época. Recién seguramente recibió de arquitecto, en fin, qué sé yo. Y a él le correspondió con Hacer el diseño nuevo. con el alcalde, en fin, claro, y ubicar la cruz. Así Mira. que Arturo, hemos hablado que tiene cosas buenas, cosas malas, buena moza,
entallada, me la imagino yo, una mujer alta, robusta. Oye, ¿qué dicen los autores, los historiadores? ¿Qué historiadores se han referido a la Quintrala? ¿Hay opiniones similares? ¿Son muy disímiles? Bueno, hay 3 versiones que son las más relevantes que uno puede destacar, y que una de ellas es precisamente la de Benjamín Vicuña Maquena, que aquí está el librito, dice los Lippberger y la Quintrala. Ujú. ¿Ah? Esa es la más cruenta, digamos, por decirlo de alguna manera, porque Benjamín Vicuña Maquena, al que se le caratula como misógino tal vez, ¿no es cierto?, dice que es la Lucrecia Borgia de Chile, ¿ya?, que era una criminal, en fin, que no tenía remedio, poco menos, en fin, maldita, etcétera. Claro. Esa es la versión de Benjamín Vicuña Maquena. Por otro lado está Magdalena Petit, que en el fondo dice, mire, fue víctima de sus circunstancias, qué sé yo, de la historia, en fin, etcétera. La época, claro. Y la más benigna de todas es la de Joaquín Eduard Bello, que criticaba hasta la cola del perro. Entonces, y dice, mire, sabe, ella fue en el fondo abusada socialmente. ¿Ah? Fue abusada socialmente, y realmente la gente no pensaba que era una mujer buena o qué sé yo, y el machismo de la época y patatín patatún, ¿ya? Pero la mayoría la describe de alguna manera como una mujer muy buena moza, alta para la época en que le tocó vivir, que debe haber sido 1,70 m en esa época, que era ya poco menos que gigante. Sangre alemana. La mayoría tenía 1,50 m, 1,40 m, claro, la chilena, y ella tenía más o menos 1,70 m, 1,75 m de haber sido, y muy voluptuosa y muy buena moza, y con todas las cosas en su lugar. Mira. ¿Ah? Oye, ha habido, quitado a mí. Gonzalo, ha habido, Estamos viendo aquí la talla. oye, ahí estamos también con don Por eso Gonzalo. que Gonzalo se enamoró. Sí, pues, si le Oye, aparece. Sí, claro. Claro, Gonzalo, quedamos Arturo, ahí. hay algunas representantes que se acerquen, obviamente, guardando las proporciones de la historia y los hechos, pero Liguana, nosotros conversábamos antes con Juanito, decíamos, Perla Zabal fue una artesana y fue una empresaria textil que tenía esas características, y no sé qué otras más ven ustedes en otras áreas, tal vez no solamente el tejido, mujeres empoderadas. Ahí. Alina Morales Puede ser. también, Ay, el carácter, ay, la sí. seguridad. Sí. Bueno, lo que Hay pasa es otro- que se Algunas contemporáneas. tiene por acreditado que representa al mal, ¿no es cierto? Claro. Ah, no, Y- no, me y- refiero a la capacidad y el de ejemplo emprender. más claro está en María del Pilar Pérez, la Claro, Quintrala, sí. que está en la Ah, cárcel en todavía. Santiago, Sí, claro. Exactamente. Y a quien yo conocí, entre paréntesis. No, ¿ah? yo digo como emprendedora, como una persona que administra y que lidera a un grupo de ¿Quién te tocó personas. defenderla? El padre de la María Pilar Pérez, ella era arquitecto, entre paréntesis. Sí, sí. Es arquitecto todavía, pero no le han quitado el título. Tenía una gran panadería en Santa Isabel con seminario aproximadamente. Y nosotros, en la época de estudiantes secundarios, vivíamos en Santa Isabel con Avenida Salvador. Incluso siendo presidente Eduardo Frei Montalva, que acudíamos a la misma iglesia, y los días domingos nos saludaba a todos de Mira, mano, en en fin, otros qué sé yo. tiempos. No había en esa época vigilancia, guardaespaldas, ni tanta guardaespaldas, cosa. nada, claro. Ya. Y nosotros íbamos a veces a comprar pan donde el padre de la famosa Quintrala, de la Quintrala. María Pilar Pérez, que era un hombre alto, espigado, qué sé yo, un español muy conocido y de muy buenas maneras, muy atento, en fin, qué sé yo, y no se vislumbraba por ninguna parte, digamos, las ambiciones que después se han sabido de la famosa Quintrala, porque ella era una profesional, arquitecto, se supone que una persona de bien, en fin, y verse involucrada en este tipo de hechos es terrible. Ahora, en cuanto a la personalidad, qué sé yo, que es atípica, claro, la Perla Zabal de alguna manera representa ese estilo, ¿ya? el Con desprendimiento, carácter, el con carácter. pachorra, en fin, Claro. qué sé yo, pero han habido personas que sin tener esas características han sabido generar ingresos, generar Claro, eso. posición, como Oye, doña Martina Espinosa, por ejemplo. También, claro. ¿Ah? Claro. También Claro. ella. Nosotros hicimos en algún minuto algún cuadro de mujeres relevantes, y a veces están en el Poder Judicial, a veces están en el servicio público, a veces están en las policías, a veces están
en personas comunes y corrientes. Claro. Personas comunes y corrientes, pero que destacan por su generosidad, por su carácter alegre, por ser empáticas por preocuparse de los pobres, sobre todo preocuparse de la gente que está con problemas de salud. Por ejemplo, hay gente que anónimamente, y no lo saben muchas personas, concurre a los hospitales. Claro. En el Hospital de la Ligua. Como las Damas de Rojo, claro, otro voluntariado. Nosotros hicimos un curso con el Obispado de San Felipe para atender, digamos, una pastoral hospitalaria. Y ocasionalmente vamos a ver a los enfermos, qué sé yo, en fin, están las Damas de Rojo también, Claro. en fin. Y ahí uno se encuentra con algunos personajes que en forma anónima y sin querer deslumbrar, sin querer tener Claro. ninguna relevancia, atienden a los enfermos y preguntan por gente que ni siquiera tiene papel confort. Ujú. Claro. Y Gonzalo, eso sucede en los umbrales del siglo XXI, sucede. Claro. hubo también aquí una Antonio de Juan, ¿era la Quintrala, la fábrica de tejido, no? Sí, Antonio. ¿Parece? O si no me equivoco. No. Pero había una fábrica de tejido Sí, que era bien se llamaba conocida. La Claro, Quintrala. claro. La Quintrala. ¿Se acuerdan? no sé si Estaba en era- Vicuña no. Maquena, parece profesor. Antonio de Juan tenía Talanquén. Sí, Talanquén, tienes Talanquén. razón, tienes razón. Claro. Sí, pero había una Fíjate que- Quintrala sí. que era muy conocida. Fíjate tú que Ingenio, bueno, siempre ha sido una incógnita para toda la gente de la provincia. Quiero que ahora en Ingenio vean las Pero casas de falta ahí. Ingenio, la gente, la casa de Quintrala. Pero eso voy yo. Faltaría, como dice Arturo, desde el punto de vista turístico, Sí, por eso que yo vi en un mi lugar de casa. estacionamiento, letrero, aquí vivió la Quintrala, algún dibujo, algo que señale, y como usted, tengo entendido, tiene un emprendimiento, pero un emprendimiento que esté, digamos, a la pasada, que uno diga, no sé, cosas al pasar, un restaurante al pasar todos los Una días, artesanía. una artesanía, Claro. Un eh, recuerdo. Claro, por ejemplo, una reseña en una especie de pergamino. de pergamino, Muy claro. bien. Cosas así No lo ¿no? he hecho nunca. Pero podría ser. Había pensado en un momento hacerlo, ¿ah? Pero la verdad es que te empiezas a llenar de gente y tu tranquilidad ya empieza a terminarse. ya. Es tu Claro. casa, es mi Mira. casa. Entonces, tener el jardín lleno de gente que llega afuera, uno nunca sabe quién es. quiénes son y va. con qué intenciones Claro, y qué claro, costumbres. entonces, pero ponte tú todos los años para el Día de la Cultura, Patrimonio de la Cultura, Ahora se este fin de hace semana, un claro. sketch ahí en la casa, va una niña que se llama Verónica Cortés, a quien aprovecho de mandarle un saludo, ella es de pelo colorín, Ya. ella es de Cabildo, es muy bonita, y ella hace el papel de la Quintrala, Ah, ya. Ah, y se mira. pone un vestido de la época, que sé yo, que todo Claro. lo demás, y ya ha estudiado bastante sobre el tema de Claro. la Quintrala, y van colegios, van Ya. buses con niños de Cabildo, de diferentes sectores de la comunidad de Cabildo, y van para la casa, que sé yo, que ella les habla, les cuenta, que sé yo, que les hace sonar el látigo de repente. Oye, y Y entonces se produce Claro. algo muy simpático. El ambiente. Y yo feliz de abrirle el Claro. espacio, digamos, para que la gente vaya y lo pase Y bien. ahora el emprendimiento, Gonzalo, del lugar para eventos. ¿Cómo lo toman las personas? Yo me imagino que ahí una novia debe sentirse como la Quintrala si luce el Ambientada. vestido. Todas Claro, las novias, el vestido largo, Oye, mira, con la es muy- cola. Es muy simpático, es muy bonito. Debe porque- ser un ambiente sí, muy especial, ¿ah? muy bonito. Sí, tiene Tiene algo, ese un magnetismo. Como que va a la realeza, Sí, como que claro. va a la elite ¿Ah? de aquellos Además que años. el jardín es muy bonito. ¿Tú Es conoces colonial. o no? No, yo no he ido No, nunca. tienes No. que ir un día. Algún día vamos a ir. Póngase de acuerdo aquí con Arturito y hacemos. con Juan, oye, y podemos con Álvaro, hacer y un con programa Javiera. allá. No, genial. Se Genial. puede hacer algo simpático. Y bueno, yo te digo, lo abrimos al público porque siempre. Pero hay siempre- grandes, hay jardines, hay jardín, tinajas, sí, hay de tinajas, esta tengo una antigua. tinaja. ¿Ya? Tengo una paila de cobre que mi abuelo la encontró el año 42, mi abuelo fue el pionero en hacer pozos en esta provincia porque en esa época tú regabas a puro canal. Sí, Pero extendido. los vecinos de aguas arriba de mi abuelo no le dejaban pasar el agua o el canal, pues, bueno. Entonces Claro. al final mi abuelo dijo, alemán, tenía otra visión, el canal no vale nada, Claro. voy a hacer pozo. Y se trajo bombas de Alemania, hizo pozo y hizo tranques y llenaba los tranques con el agua de sus pozos. Cuando le llegaba algo de agua de los canales lo metía y bueno, algo quería llegar con este cuento. La memoria La mía paila, está- po. la La paila. La baila. Y cuando estaban haciendo uno de los pozos con máquina, de repente se encontraron con una cuestión metálica que estaba boca abajo y le empezaron a escarbar a mano y sacaron una paila de cobre
que de varios cuerpos para arriba. Lamentablemente no tengo una fotografía para haberla mostrado. Le hicieron un estudio de carbono y es del 1600. Mira, de aquellos años, de la Claro, Quintrala. y fíjate que es de puro cobre y los cuerpos están remachados con puro remache. En esos años no existía No, ¿cómo se llama? nada. La soldadura. No, claro. ¿Ah? A puro remache, quizás qué grúa le habrán puesto para que no Claro, se filtraran los claro, jugos. bueno. Entonces se cree que ahí era una de las tantas pailas, que sabes qué tamaño Claro. era. Y yo lo que tengo son dos cuerpos nomás, pero es una cuestión grande, o sea, te digo, Claro. bien grandecita. para coser la Y caña. aquí pasa algo muy simpático porque fue un día del Blanquillo, de Zapallar. Fueron unos viejitos, 2 buses con gente de la tercera edad Ya. a conocer el lugar y nosotros los esperamos con un desayuno, los atendimos cariñosamente a todas estas personas y les mostré la paila. Entonces, y la paila está negra por fuera, ¿ya? Entonces, y está llena de calcárea, digamos, de sarro. Pasan por los dentro. años, claro. Claro, imagínate. Sí. Entonces, y está media ovalada, levemente ovalada. Entonces yo le dije, bueno, y aquí, esto es del 1600, de la época de la Quintrala, me quedaron mirando los viejitos. Aquí bañada la Quintrala. Claro, en ese tiempo. Y yo miraba la cara de la gente, miraba en serio, ¿ah? Y yo, ¿en serio? ¿En serio? Le decía, aquí bañada la Quintrala. Y le echaban jabón, que sé yo qué, quizás como sería el jabón de aquella época, no como los actuales, pero era Claro. distinto. Y le refregaban el cogote y la espalda con una coronte choclo, le pasaban, que sé yo qué. Empezaban a bañar, la refregaban bien refregada porque tampoco hay una esponja. Claro. Y así es que todas esas calcáreas, todo ese sarro que ustedes ven ahí es el piñén de la Quintrala. Bueno, aquí entrando en un tema un poco más formal, ¿Ya? lo que habría que propiciar, ya no fundaciones, porque las fundaciones hemos tenido malas experiencias Sí. con todo este despelote, ¿no es cierto? Está muy desprestigiada. Claro, es demasiado desprestigiado. Habría que fomentar la creación de una corporación de desarrollo turístico para la provincia de Petorca, Sí. donde las 5 comunas, ¿no es cierto?, se unan y por supuesto puedan no solamente diseñar una ruta como la del pescado en Papú o la del buen clima en el buen aire, la calidad de vida en Zapallar, o la ruta del minero en Cabildo, en Petorca, La qué sé ruta yo. del diablo. Exacto, o la ruta de la Quintral, o del Dulce, de la Ligua, en fin. Y habría que hacer un proyecto y emular a otros sectores, digamos, y pedir asesoría para poder crear, ¿no es cierto?, en el sector de ingenio, poder hacer un proyecto, ¿no es cierto?, o las distintas rutas, y fomentar el turismo de verdad, porque Sería muy bonito. nosotros hoy día en la Ligua tenemos una capital de la provincia de Petorca que solamente está reducida a una ciudad de servicio. Claro. Claro. Y se acabó. Se acabó la agricultura, se acabó el comercio, se acabó... Las pastas no quedan, Claro. la agroindustria. Entonces, Menos industria. claro, y la industria textil también está prácticamente fenecida. Vamos a ir a un corte, pero un corte muy sabroso y especial, del cual damos fe, porque justamente nos llegó a raíz de la Quintrala un exquisito vaso de inconfundible calidad, la profesor. higiene y el sabor De la de Ligua. Restaurante y Helado Ligüen. Restaurant y helados Ligüen, el sabor que acompaña a generaciones desde 1970. Más de 5 décadas creando los mejores helados artesanales de la zona, con ese sabor único que convierte cada visita en un momento especial. En Ligüen hay mucho más para disfrutar: cafés de especialidad, deliciosas carnes, chorrillanas, sándwich, pescados, ensaladas y nuestro tradicional pollo apanado, que ya es parte de la historia de la Ligua. Restaurant y helados Ligüen, 56 años llenando de sabor y orgullo a nuestra ciudad. Visítanos en Ortiz de Rosas, 303 La Ligua. Delivery de martes a domingo, llamando al 332 1143. Tómate un relajo, tómate un Ligüen. ¿Y para qué decirlo, Arturo? No, Claro. también. Po. Hoy estamos degustando. Sí. Contándote un poquito, volviendo un poquito al tema de esa ladera de cementerio que te cuento yo, que se sembraban Claro. las arvejas. Mi hermano Rodrigo la administraba doña María Cristina Benque y le plantó en esa ladera, en la parte cuando uno va de la Ligua a Cabildo, donde comienza Ingenio, digamos, ¿ya?
plantó 7 hectáreas, hizo camellones en esa ladera de cerro, y en esas 7 hectáreas levantaron varios cuerpos. Sí. Varios cuerpos de la época de la Quintrala, digamos, tenían sus piedras, tenían sus cositas que eran muy personales de ellos. Claro. Ofrenda. Claro. Y mi hermano Rodrigo es muy católico y llamó a un curita, que sé qué, entonces sacaron todas las osamentas de Cabildo, el curita, hicieron una sepultura nueva, los Ya. movieron, los taparon con todas sus cosas, nadie tocó nada, con sus piedras, con todas sus cositas, las taparon ahí, hicieron un responso y siguieron la faena, se hizo la plantación y todo, pero eso está ahí. Todavía. Oye, Esto ahí. Todavía a está. propósito No se de- toca. Esto fue el Ah, año, ¿qué? esto fue el ¿Cuándo? año 90 y Hace poco. 97, Mm. 98, por ahí. Oye, Ya. Gonzalo, a propósito de lo que decía también Arturo, esta idea de un turismo provincial con una ruta turística que atraiga a visitantes de todo el país, se podría complementar también con, ya que nombrabas tú a doña Cristina, con la obra de Jorge Hotelier. También será un lugar de inspiración. ¿Cómo ese hombre llega ahí mágicamente? También por razones históricas, familiares, y esa capacidad de producción de historia, de poemas. Bueno, ¿Tendrá que ver? mi tía Cristina fue una gran artista. Desgraciadamente ella, como todos los artistas les cuesta, Roberto, hacer exposiciones. ¿Ya? Hacen las cosas para ellos, no les interesa. Una expresión del alma nomás, Claro. y Claro, ahí una queda. expresión y ahí quedan guardadas, las van guardando, ordenaditas, que sé yo qué, y nunca se abren al público. Mi tía Cristina tenía un don maravilloso. Hacía una escultura fantástica, y de hecho tiene un busto de Jorge Telier, que a Jorge Telier le falta hablar. Ah, Es idéntico, sí. Muy Hizo un parecido. busto, le mandaron de San Felipe, le pidieron que hiciera una cara de la Sor Teresita de los Andes, le mandaron fotografías de ella de diferentes ángulos. Maravilloso lo que hizo de Teresita de los Andes. Mira, Eh, una buena escultora. La hizo salvaje, tiene varias réplicas en yeso, pero tiene una en bronce. Obviamente que finalmente nunca se las llevó, los jurados, las tiene guardadas todas ellas. Mira. Bueno, se murió y mi prima Vinca las tiene ella, y tiene la cara también de Telier, que la quieren mandar a hacer en bronce. en bronce. O sea, una tremenda artista. Ella se conoció con Jorge cuando eran jóvenes, te hablo de 60 años atrás. Yo debo haber tenido 10 años, 11 años, Ujú. que Jorge llegó a la familia. O sea, yo a Jorge lo conocí toda la vida. Claro. En Ya. esos años chupaba menos. Claro. En esos años chupaba menos. Ahí va a pasar que fueron pasando los años, fue aumentando fue la aumentando la dosis. la dosis, ya. Entonces, Se dedicaba más a la el poesía. tipo más Claro. simpático que te puedes imaginar. Muy calladito. Y una Muy cultura muy sencillo. Tipo cultísimo. El poeta lárico. Oye, Sí. el gallo nunca quería sobresalir. Ah, mira. Ya. Le mandaban pasajes de Europa, de todas partes del planeta, para premiar lo que sé yo qué. Y él decía que no viajaba. Muchas gracias que no, devolvía los Mira. pasajes. Se quedaba en el parrón, ¿no? En el parrón. En el parrón. Me robaste la... Oye, se quedaba su lugar preferido era el parrón. Ya. De ahí no lo sacaba nadie. Ya, esto fue en los últimos años. ¿Ah? Pero antes Jorge no se movía de Santiago. O sea, estaba con la tía Cristina en Santiago. Después ya la tía Cristina, por allá por los años 85, 86, ya se instala a vivir acá. Y ahí llegó entonces con Jorge se Sí. instalan a vivir acá y todo lo demás. Pero con Jorge, yo si tuviera que decirte algo, una tremenda persona. O sea, un tipo extraordinariamente buena persona. Mira, yo a Jorge lo vi malito, muy pasado de copa, a punto de no poder separar. Pero lo impresionante que tenía Ujú. era que no se le ponía la lengua traposa, Mira. y tú el tema que le tocaras lo tenía pero clarito y te lo podía contar, ¿Y él era profesor de historia? ¿No? ¿No? era un gallo muy culto. Muy culto, sí, Sabía desde de luego, todo, pero de todo, lo que tú le preguntaras, buen lo- lector. Tremendo, Bueno, tremendo, o sea, un profesor, tipo muy sí. culto. Disculpe, Gonzalo. Bueno, volviendo al tema de la Quintrala, me gustaría preguntarle a don Arturo, ¿y la Quintrala tuvo novio? Si tenía tanto esclavo, tanto hombre, don Arturo, ¿qué hizo? ¿Se enamoró, se casó, se fue a Santiago, se quedó en Ingenio, viajó por el mundo? ¿Qué hizo la Quintrala después de tantos años ya que realmente ya tenía la hacienda en Ingenio, se dedicaba a los cañaverales, me acuerdo?
y muchas cosas. ¿Se enamoró la Quintrala? ¿Tuvo un novio de verdad que lloraba por él? Tuvo hartos novios, según dicen los exégetas, pero ella aparentemente, por lo que cuentan algunos, se enamoró curiosamente de Fray Pedro de Figueroa, Mira. que fue el que la casó. Y estando casada, por supuesto, se involucró con terceros y por supuesto que también se le acusa de la muerte del gobernador de Santiago de la época, del gobernador del Reino de Chile. Pero sin perjuicio de eso, hay otras situaciones, digamos, que la marcan más gravemente todavía por su permanencia aquí en Ingenio. Recordemos que la fundación de la iglesia de la Ligua, que es una de las más relevantes y de las más antiguas de Chile, ocurrió en el año 1633, plena época de la Quintrala. Claro. Y los indígenas y los esclavos seguramente acudían a la iglesia y acudían aquí a la Ligua. Y por supuesto ahí le formulaban los reclamos, que era muy evidente respecto a la actitud que puede haber tenido doña Catalina de los Ríos con ellos, o con los restantes que desaparecían misteriosamente. Y eso provocó que el párroco de la época, el cura de la época de la Ligua, formulara graves requerimientos en contra de la Quintrala. Ahí tiene que haber sido mucho, porque en aquel entonces... Tanto así, ese sacerdote, ese párroco llegó a ser deán de la catedral posteriormente. Pero tuvo que emprender las de Villadiego, por la sencilla razón de que la Quintrala lo amenazó de muerte. Y tenían poder también. Y él, cuando lo amenazó de muerte la Quintrala, él envió una carta al obispo de Santiago, que en esa época no estaba como hoy día el obispado de San Felipe, el arzobispado de Santiago, el arzobispado de Sena, no, Santiago tenía una jurisdicción muy amplia. Y le envió una carta al obispo de Santiago, donde decía más o menos, que todavía se conserva en el Archivo Histórico Nacional, que decía: en este valle de la Ligua vive doña Catalina de los Ríos y Lisperger, riquísima hacendada, en fin, pero que es una criminal y todas las expresiones, y que abusa con los negros, con los indígenas, con todo el mundo. Entonces, lógicamente que ahí empezó el descrédito de la Quintrala, empezaron las interpretaciones y, como afirma algunos autores, el machismo de Benjamín Vicuña Maquena, por el hecho de ser mujer y administrar sus bienes, porque no se olviden ustedes que la Quintrala prácticamente no sabía leer ni escribir. Claro, así es. Era prácticamente analfabeta. Exactamente. Pero es cosa de la época. Cosas del fútbol. ¿Sí? Le quiero mostrar a usted una fotografía que me la traje Ya, de Lima, pongamos Perú. unos lentes. Es la montura original de la Quintrala. ¿Y por qué está allá? Me pregunto. Buena pregunta. ¿Por qué está allá? Por culpa de los oidores. Claro. Don Arturo. ¿Dónde está esto ahora? En el Museo Oro del Perú. Lima. Mira, por el virreinato. La tiene en una caja de cristal. Ya. Si le puede sacar una réplica para que la tenga, o muéstrala ahí en la pantalla. Esa ahí está la montura de la Quintrala, tiene toda esa gualeta para abajo, está bordada, ¿no es cierto? Sí. Y la parte de arriba, que es la felpa donde ella se sentaba, mira el desgaste que tiene. Claro. En esos años las mujeres montaban de lado, pero no con la pierna, pero no con la pierna cruzada arriba, sino que se sentaban así. El caballo estaba aquí y se sentaban así, una cabecilla aquí y una cabecilla acá. Totalmente y aquí de lado. salía una correa aquí, otra correa acá, y había una tabla. Y ahí ponían los dos pies. Claro. Como las carretas. Como las carretas. Muy bien. Manejaban el caballo así. Después se atravesaron un poquito más y Sí. pusieron la pierna. Levantan un poco la pierna. Pero esa es Mira, de la época. Qué buena historia. Oye, a todo esto, en el museo, no me dejaban sacar. No deja la foto. foto. Pero uno la saca escondido. Uno, Sí, buen chileno, yo también. ¡Pum! Le pegué el Claro, disparo. Ojalá que, igual que en yo Coricancha. que No sé salga. si estaba en Coricancha. Bueno, ahí Es me lo llamó mismo. la atención el peruano, me llamó y tenía toda razón también. Y me traje la foto. Yo la verdad es que le quiero hacer un trabajo de poderla enmarcar y regalársela al museo, porque la verdad O es que hacer algo parecido con hay tantos talleres textiles en el Museo de la Ligua, a lo mejor una réplica. Una réplica se puede hacer Sí. basado en esa foto. habría que buscar un maestro tusaje. Cuando se hizo la teleserie de la Quintrala con la Raquel Argandoña, la Sonia Fuchs, que era muy amiga del papá, con su marido era muy amigo, matrimonio muy amigo de mis padres.
y ella era la encargada de Del conseguir todas las vestimentas, Claro. todas las cuestiones. Todo lo Entonces ambiental. vino a hablar con mi padre para decirle, Jaime, tenemos este problema, no sabemos qué montura ponerle a la Claro. Raquel Argandoña para que pueda aparecer Claro. la montura de la época. Claro. Entonces el papá le dijo, mira, ándate al Museo Oro del Perú, y ahí le saca una fotografía a la montura original de la Quintala, y ahí está la montura, del 1600. Mira. Entonces no pudieron, o sea, fueron, No le permitieron. Claro. la vieron, pero no tenían maestro que le pudieran dar, hacer la montura. Claro. Era muy difícil dar con Claro. entonces, y para ella, para la Raquel Argandoña, que no era ninguna especialista para el caballo, Claro. tener que montar de esa manera, se podía ir de espaldas, o sea, Claro. se podía producirse para evitar Un un riesgo. accidente. Sí. Le enseñaron a andar a caballo con una montura ya más moderna, con la cabecilla esa que tiene, con Sí. ese, para que pueda cruzar la pierna. Claro. Entonces la hicieron con ese tipo de montura, pero esa montura no es de la época de la Quintana. No, es mucho más seguramente. De reciente. utilería, más, Claro, algo más claro. reciente. Juanito. Profesor, quisiera preguntarle a don Arturo, le apasiona el tema de la Quintala, sabe mucho de la Quintala, pero existe en Santiago, Portal Concha, ¿ya? Y que una parte del Portal Concha se vino abajo. No sé si usted, don Arturo, conoce esa parte y apareció un muro donde vivió la Quintala, porque ahí vivía el papá de la Quintala. Y ella llegó a vivir ahí. Y en ese muro se dicen que eran las caballerizas y que está a exposición y usted entra por un lado del Portal Concha y está a la vista. ¿Lo conoce usted, don Arturo? Sí, por supuesto, y no solamente eso, sino que la Quintrala vivió, o sea, la familia de la Quintrala y ella misma donó lo que actualmente se conoce como la iglesia de los agustinos, Claro. donde está el Señor de la Agonía. Fue una donación. Incluso en el testamento de la Quintrala, que se hizo en 1661, ella murió en 1665, ella hizo 2 testamentos, pero en el último testamento ella le dona gran cantidad de sus bienes a la iglesia, ¿ya? Y ella vivía frente a la iglesia de los agustinos, ella se quedó en esa casa. Incluso ahí funcionó el Pollo Dorado, me acuerdo que estaba en el segundo piso, y se hacían grandes eventos ahí, todo el cuento, y hasta el día de hoy siguen penando. De hecho, hay un restaurante arriba en el Portal Claro. Concha. Y dicen los garzones que han visto a la gente pasar con otro atuendo Mira. de la época, qué sé yo. Profesor, antes de mencionar, tengo 2 anécdotas más con respecto a la Ya, a Quintala. ver, cuéntanos, Juanito. Cuando estaba cabro, me gustaba, como todos salíamos a pasear y a tirar la talla, y nos fuimos a Cabildo con unos amigos, primos, amigos, a tirar la talla, como 20 años, era joven en esos tiempos, Ya. ¿ya? Y nos quedamos deseando en un rodeo hasta como las 8 de la noche. Y resulta que antes, ¿se acuerda que la porteña se venía a la Sí, última a las pues. 6? Claro. Y ya nadie quería traernos. Y estábamos a la salida de Cabildo. Se vinieron Y- caminando. No, y sí, don Arturo, y dijo un amigo, yo voy a empezar a caminar. El Claro. otro peluzón dijo, yo también. Claro. Y los dos que quedamos teníamos que decir que también, pues. Claro, El problema era pasar la resta de la Quintala Ah. por ingenio. por ingenio. Y llegamos, y son 25 o 20 Claro. 20 kilómetros hasta la ligua desde allá. 20 kilómetros. Ya. Claro. Es buena Y- caminata. claro. Y a trote lento, marchando, ¿ah? Marchando, y nos toca pasar por ahí, por don Gonzalo, don Arturo. Y se acordaron. No, sí, la teta se acuerdan en esos tiempos y todo. No, y no había ningún poste, que era lo Claro. peor. No había luz, estaba No todo había oscuro. luz, no, nada, todo oscuro. Pero sabe que nunca habíamos corrido tanto, yo creo. Nunca. Escuchábamos cada ruido en ese lugar y una resta que nunca se terminaba. Nunca Mira. se terminaba. Y lo otro fue que no hace mucho me puse a ver la comedia de la Quintala. ¿Ya? Dije, oye, veamos la comedia de la Quintala, que todavía está. Ya, vamos a YouTube, empezamos a buscar. Y capítulo muy bueno, como dice don Arturo y don. ¿Ya? Todo bien relatado, todo bien hecho para la época. Y de repente, ¿sabe que don Arturo y don Gonzalo ya no quisimos ver más la comedia? Porque ya se empezó como a notar como un ambiente medio tomaron en peso. serio. Sí, porque uno sabe que uno se mete, porque hay muy pocos comerciales. Entonces, un capítulo, no, que lo vamos a parar, vamos por el otro capítulo, no, que lo va. Y sabe que ya después
nos habíamos puesto adictos. Y ya después, dentro de Mira. de la comedia de la Quintrala, hay muchas sesiones de espiritismo. Entonces tú sentías esa sensación. Alguna vez le pregunté a alguna persona si eso se podría llegar a entrar a tu casa por la pantalla, y me decía que sí. Que, Mira, como los oye, juegos póster. oye, Oye, Arturo, ¿sí? antes de pasar, yo tengo entendido que la Quintrala sí o sí está sepultada en la iglesia de los agustinos. Exactamente. Y el padre de ella también, ¿no es cierto? Claro, lo que pasa es que Por la donación que ellos hicieron. sí, claro, exactamente, y era la tradición, digamos, Claro. que los benefactores de la iglesia, en este caso de los agustinos, tenían por derecho propio la posibilidad de ser enterrados en el templo. Y recordemos una cosa, cuando llegó Pedro de Valdivia a Santiago como conquistador, después de Diego de Almagro, se formaron varios problemas. ¿Por qué? Porque sanitario. Entonces, en verano, por ejemplo, con el calor de Santiago, el cadáver se descomponía rápidamente, porque no habían, digamos, féretros sellados, es decir, quedaba el cadáver al Claro. aire. Y eso provocaba infecciones graves. Claro. Entonces, ¿qué pasaba? Los sepelios, se hacía la misa y se enterraba al cristiano en un lugar adyacente al templo. Ya, O sea, por ejemplo, la Catedral de Santiago, al lado de la Catedral de Santiago lo enterraban. entiendo. Y si era benefactor de de la Catedral de Santiago, ahí mismo en el templo. Mira. Ahí mismo en el Ahí mismo en el templo. Sí. Sí, pero- Tenían varias. Y la Quintrala, está el misterio, digamos, que no se sabe. ¿Por qué? Porque se presume que la Quintrala, los restos de la Quintrala están en un sector de la iglesia de los agustinos, en un sector. Pero puede que no sea en el templo principal, no sé si tú lo conoces. me imagino. No he estado nunca. Bueno, ahí está el Señor de la Agonía, es una muy bonita, hay unas imágenes muy bonitas de la Virgen. Es un templo que han intervenido arquitectos de mucho fuste, y realmente, incluso como está cercano al Teatro Municipal, cada vez que uno va a misa, normalmente era del mediodía, hay una soprano o un cantante lírico que está haciendo los cantos de la misa. Oye, a propósito de misa, ¿qué pasa con las 1000 misas de la Quintrala? ¿Eso es un mito o es cierto? No, ¿Alguien- está dentro del testamento. Ah, Dentro ya, del ya. testamento de la Quintrala dejó canceladas 1000 misas por ella, por su eterno descanso, y además 500 por sus trabajadores, por su séquito ¿cómo se llama?, de indígenas y de Claro. esclavos. Claro. Mira. Claro. ¿Y esas fueron llevadas acá en La Ligua, en Chile? En todo Chile, o sea, en todos los lugares donde tenía, porque Claro. recordemos que no solamente, volvemos a decir lo mismo, ella heredó el Valle de Longotoma, heredó la hacienda que era de su padre, la hacienda del Ingenio, pero además ella de su peculio compró Pedegua, compró Mira. en Luján de Cuyo y compró en Mendoza. Oye, ¿y esos tiempos de carreta, de caballo? ¿Cómo sería para poder administrar, ir cerca de Puyalli e ir después a pasar la cuesta, los caminos? Bueno, la iglesia, Roberto, sería, la eh? iglesia La Matriz en Valparaíso, tú tienes que conocerla. Sí, claro. El Cristo que desembarcaron de España, que lo trajeron de España, lo quisieron llevar a Santiago, pero digo en carreta, no sé con cuántas yuntas de bueyes, no, pues se les empantanó el Cristo, la carreta, y no lo pudieron sacar. Entonces el curita dijo, el Cristo quiere quedar aquí. Y ahí está el Cristo, se hizo la iglesia para este Cristo. Mira. Y ahí está la iglesia de la Matriz, usted va a la iglesia de la Matriz, Ya. y ahí está el Cristo, donde Hasta mismo ahí llegó. hasta ahí llegó, ahí mismo se hizo No, se instaló. y curiosamente, nuestro actual obispo estuvo en La Matriz como párroco. Sí. Claro, y además hay cosas que no se saben, ¿ah? Pero del currículum de nuestros próceres, de nuestras autoridades eclesiásticas, ¿ustedes saben qué profesión tiene el obispo de la diócesis de San Felipe? No me imagino. Es ingeniero civil de la Santa María. Ah, mira. Mira, y después entró Y a- además es decano de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Eso es un hombre brillante. Mira. Exactamente. Entonces, hombre brillante. esa es una gran alegría para los fieles Ah. de la diócesis de San Felipe. E incluso es más, mi hijo tenístico, le digo yo, ¿ah?
nuestro cardenal, nuestro arzobispo de Santiago, que yo lo conocí justamente en el club de tenis de Papúo. Mira, Y me pedía él que jugara con él. Me pedía que jugáramos. mira. Y a él se lo dieron como, digamos, una receta que bajara de peso, seguramente por la cantidad de asuntos que tenía, en fin, etcétera. Y si ustedes buscan el currículum del arzobispo de Santiago y del que ahora actual cardenal, se van a dar cuenta que es extraordinario también. ¿Por qué? Porque él es ingeniero civil de la Católica de Santiago. Oye, Y además, él hizo un doctorado en bioética en Europa. ¿cómo se construye después el proceso de evolución de una persona? ¿Cómo con los años va avanzando y al final, tal como la Quintrala, tal como un sacerdote, como un obispo, un párroco, y todos nosotros también, los profesionales y todo el ser humano, transita por un camino que a veces es desconocido y al final se queda con la imagen de uno como la Quintrala. Claro. Sería buena, sería mala, y viene el juicio de la sociedad. Claro. Y te encasilla, no es que ahora es obispo, sí. pero nos olvidamos que fue un joven, que estudió, que estuvo aquí, que estuvo allá. Claro. La Quintrala nos olvidamos que fue mujer, que tuvo hombre, que tuvo amante, que cometió errores, que Justamente. como la vida Ser misma. humano. Sí, ser Un ser humano, a eso. Con una Pero ¿qué pasa? trayectoria. Que uno después Claro. lo idealiza o lo clasifica y lo deja ahí, en una sola Eh, situación, cosa Fíjate que no que- es. Mm. Una de las cosas que yo quería hacerte un alcance, y yo creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo, así como se estudia la historia de Chile, de la llegada de los españoles y todo lo demás, entonces vemos la llegada de los españoles y nos saltamos la parte de la Quintrala y luego caemos nuevamente cuando nos sacamos los españoles de encima, estamos hablando del 1800, ¿no es cierto? Pero hay una parte de la historia de Chile donde está la Quintrala, que es muy interesante, no solamente la Quintrala, sino que todas las personas que hubieron y cómo se fue formando el país, digamos, Justamente. en aquella época, Mm. en los colegios, en la historia de Chile, a mí por lo menos no me lo pasaron, a lo mejor estoy equivocado, yo a lo mejor esa materia hoy día la pasan, pero Mm. yo no recuerdo haber escuchado jamás nunca en historia de Chile, en el colegio, la historia de la Quintrala y de esa época, digamos, de la historia de Chile. Claro. Del 1600, Sí. 1700. Claro. Es una parte que está pero muy Muy- todavía muy oculta, no claro. oculta, sino que simplemente nadie se ha metido a destaparla Sí. y a ponerla El para tapete. que los niños aprendan quiénes Sí. fueron todos estos personajes. Es que Nos saltamos. lo que pasa es que en esos temas, haber estudiado tanto la historia de Chile, en mi caso, pasó a ser más relevante la leyenda de la Quintala, el mito de la Quintala. Claro. Entonces se toma de esa parte, pero si lo vemos en el contexto histórico, como bien dice don Arturo, que fue muy relevante para nuestra sociedad. Absolutamente, Entonces claro. tuvieron muchos hitos históricos en la Quintala. De hecho, hoy día nos podríamos preguntar, y bueno, han pasado tantos años y todavía sigue viva la imagen de la Quintala en 1600. Sí, fue un personaje Así- muy potente. Entonces, no pasarlo en el colegio o no saber, creo que pasa por el tema educacional también y cuáles son las Pues, materias y por qué no se toma Por eso que el te digo caso. yo, ¿qué opinas tú, Arturo, con respecto a eso? ¿Y usted, profe, qué opina? No, Porque yo la opino verdad que es Claro. nos saltamos de descubrimiento, conquista, Conquista. y de ahí pasamos a la independencia. a la independencia. Claro. Es lo que uno, como digamos, como contenido de la historia, pero no se profundiza porque tal vez no se considera necesario, pero sucede que ahí está la base de la economía, las Ahí- haciendas, la producción, las primeras producciones. Hay 150 años que quedaron en el Claro, aire, que no... eso Claro. no se conversa, ¿Sí? simplemente se salta a otros periodos, Sí. hermano. Claro, Así es. y la verdad es que un pueblo que no respeta su historia carece de visión de futuro. Así es. Y los pueblos emergentes así lo han demostrado. Incluso pueblos que habían caído en el subdesarrollo solamente se levantaron porque invirtieron grandes cantidades en educación. También, pues, claro, tenemos los colegios, los primeros colegios, las primeras universidades, y cómo fueron evolucionando a través del tiempo, eso se salta. Sí, Simplemente. Claro, Sí. incluso es más. Yo recuerdo que se hizo gran caudal en su minuto en Argentina, por ejemplo, me tocó viajar mucho a Buenos Aires y a Mendoza en la década de los 80, y sin perjuicio de la guerra de las Malvinas, se discutió muy arduamente el tema de la violencia, que hoy día, a propósito, tú sabes que hay una nueva ley, digamos, por el tema del acoso en los colegios, en sí, fin, qué sé yo, que va a entrar en vigor el 1 de julio de este año, ¿ya?
y se discutió vivamente el tema de la violencia. Entonces, se decía, bueno, ¿dónde se genera este tema de la violencia? Está en nosotros. El hombre es el lobo del hombre, decían los sabios, ¿ya? Mira. O sea, nosotros nos estamos autodestruyendo en el fondo, Sí. y todo partió, esa discusión que aparentemente era media bizantina, partió por un partido de fútbol. Por eso que se le ha dado prioridad a la violencia en los estadios. Y partió en Argentina, digamos, porque una tarde de primavera, una tarde llena de luminosidad, de sol, en fin, qué sé yo, el menor Escácerra, me acuerdo todavía, en el Gran Buenos Aires, en un partido de fútbol, fue asesinado. Claro. Pero a cuento de nada. Lo mataron, digamos, solamente por pertenecer a un equipo de fútbol. El Contrario. fanatismo. Claro, entonces es un asunto que no tiene sentido. Y de ahí se ha venido discutiendo, primero por el tema de la violencia en los estadios, ahora por la violencia escolar, por la violencia en los hogares. Y En la calle, para qué y decir. la gente se olvida, del tema post pandemia. Claro. Nosotros estuvimos encerrados, yo afortunadamente no lo estuve tanto porque era en esa época gerente de una empresa X y podía desplazarme por todo Chile prácticamente. Claro. Pero la gente que lo pasó mal fue la gente que estuvo no solamente en Santiago, sino que también aquí en La Ligua, Todas y que no partes. se movió de su casa. Claro. Y esa gente está dañada en su salud mental, muchas de ellas. Por supuesto. Porque algunos han perdido sus bienes, otros perdieron su pega, otros no han podido reencontrarse con su trabajo, otros no han podido reencontrarse con su familia, otros la perdieron. Se habla A de una otros- pandemia de salud mental ahora. Po. Exactamente, claro, Oye, es que son los efectos que provoca una situación de esa naturaleza, porque en Europa han tenido distintas actitudes. Claro. En 1900 se produjo una pandemia y resulta que cuando salieron de esa pandemia, algunos se fueron a los extremos y iniciaron orgías, por ejemplo. claro, Claro, también. en Suiza, en Suecia, Sí, claro. iniciaron orgías y la orgía la iniciaron con personas de la tercera edad. Mira. Y entonces hacían fiestas de 120 parejas por Claro. lado, eran 240, y de los cuales se morían como 80. Después de la orgía. Oye, Entonces, claro, era ¿Feliz? una ¿Qué cosa. dicen, Gonzalo? Morían felices. Felices. a la consulta de Gonzalo, para ir redondeando ya, se puede hacer mucho, Gonzalo, con la educación, porque ahora que la provincia de Petorca pasó a la SLEP, también tienen ahora participación y atribuciones los apoderados. Ya no es tanto, digamos, el Estado, sino que en los colegios se van a conformar participación directa de los padres y pueden opinar de varios temas. Por ejemplo, ahí, si tuviéramos un apoderado como Arturo, como ustedes, alguien podría decir, ¿sabe qué, director? ¿Por qué no proponemos a la SLEP provincial de que los profesores toquen temas locales? Que la historia se toque el tema, por ejemplo, ¿cómo no sería interesante en cada ciudad una unidad que se estudie la historia de la comuna? Los fundadores, los próceres, las autoridades que ha tenido, la parte económica, social, los hechos políticos, los hechos históricos. Y en la Ligua también se puede hacer en Cabildo y ahí ver estos personajes. Eso se puede hacer, se puede solicitar, porque hay mayor injerencia, Sí. más incumbencia de los apoderados. Claro, bueno, yo tengo, por ejemplo, un dossier con la historia de la provincia de Petorca. Y hay mucha gente que, por ejemplo, no tiene idea que aquí en La Ligua se creó una empresa, una sociedad que se llamaba La Ligua Mining Company. No, eso ¿Ya? No, y no me resulta, tampoco sabe la gente o lo ignora que en Catapilco había lavaderos de oro. Y que incluso todavía hay un lugar que me lo contaron a Sí, mí, por hay que supuesto. ir con la y Shaya. claro, no, hay un lugar donde hay una reserva de oro Mira. que dejaron, no sé si los jesuitas o los mineros que trabajaron ahí, o los ingleses que Pero oro estuvieron- ya producido y... Claro, Ah, exactamente. como las cargas. Claro, exactamente. Como, Un día de eso y podríamos están- hablar de eso, y profesor. están en Carga. y Un día están- de eso se podríamos encuentran hablar de eso. en un lugar visible. Mira. En un lugar visible, pero por supuesto está con algunas Sí, trampitas. pues ahí pasamos ya. Claro, es a como las el, leyendas. como el tesoro de la isla Juan Fernández, Claro. que están pidiendo ahora, acaban de Sí, dar la No, pero ahí están autorización. más cerca. Claro, pero
pero para encontrarlo, eso es lo difícil. Claro, porque en el campo hablamos mucho de las cargas de plata, las cargas de oro. Bueno, Oye, lo que le pasó a Juanito Meneque, porque Sí. seguramente Juanito Meneque. se encontró con alguna mina o algún pedazo de oro, qué sé Claro. yo, que se lo valorizaron en su minuto y después eso le provocó, digamos, una situación personal que le afectó en Claro. lo psicológico. ok. Justamente. Bueno, oye, nos extendimos, pero con contenido, con historia de nuestra provincia, con historia de la Quintrala. Ahí vamos a ver que nuestro radiocontrolador y productor Álvaro Acevedo a lo mejor nos va a tirar este programa en una o en dos tandas. Eso lo va a ver él, Pero queremos agradecer la participación de Arturo Aranda, del abogado Arturo Aranda, también de Gonzalo Miquel y de Juanito, que nos acompañaron en esta oportunidad. Pues gracias por estar con nosotros y, como bien dice Juan, hay tanto tema con unas personas preparadas, personas con conocimiento, amantes de la historia, Justamente. para que nos reencontremos Sí. en otra oportunidad. Sí. Gracias Arturo, gracias Gonzalo. Encantado, Gracias. muchas gracias a usted, don Roberto, por la invitación. ¿Y se puede se puede Cuando casar? quiera, a su casa. ¿Y casarse se puede alguien allá? ¿El profe se quiere casar? No, yo no, pero me refiero... Lo que ¿Se pasa, puede ir? lo que Aquí pasa, está- sí. somos padrinos, Lo que entonces. pasa, Ahí lo que pasa. oiga, ¿lo administra una mujer eso o un hombre? Ah, buena pregunta. Con mi señora. Ya lo tiempo moderno. Es más Sí, moderno. tiempos modernos. Sí, Ya. mira, lo que pasa es que hoy día la juventud no se está casando. Sí. Hoy día viven, Claro. no Sí. se casan. Entonces los matrimonios están escasos. Claro. Hay que buscarlo. Pero Gonzalo está casando hasta por la tercera ley, dijo. Oiga, ¿Tú estoy sabes cuál es la saliendo. tercera ley? ¿Por obligación? No, la de Moraga. Ah, claro. Es la mejor. Gracias, que esté muy bien. Sí. Gracias a Restaurant y Helados Ligüen, que nos acompañó, como siempre. Como siempre ahí. Es que el sabor Inconfundible. inconfundible, es que Ligüen es otra cosa. Vaya y compruébelo en Ortiz de Rosa, esquina Prat, en la ciudad de La Ligua. Gracias, que esté muy bien. Nos encontramos en la próxima, Juanito. Muy bien, profesor. Que esté muy bien también. Ok. Nos vemos. No, usted Chao, igual. chao. Gracias, Álvaro. Gracias a Gracias, todos. Javiera. Que esté muy Gracias. bien. Restaurant y helados Ligüen, el sabor que acompaña generaciones desde 1970. Más de 5 décadas creando los mejores helados artesanales de la zona, con ese sabor único que convierte cada visita en un momento especial. En Ligüen hay mucho más para disfrutar: cafés de especialidad, deliciosas carnes, chorrillanas, sándwich, pescados, ensaladas y nuestro tradicional pollo apanado que ya es parte de la historia de la Ligua. Restaurant y helados Ligüen, 56 años llenando de sabor y orgullo a nuestra ciudad. Visítanos en Ortiz de Rosas, 303 La Ligua. Delivery de martes a domingo, llamando al 332 1143. Tómate un relajo, tómate un Ligüen.